Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. La semana pasada, hace exactamente 7 días, abríamos este gato de los húsares con una noticia que había pasado enteramente desapercibida, y es que los Estados Unidos se retiraban del Pacto Mundial sobre Migración, lo cual significa en la práctica que Estados Unidos oficialmente reniega de la migración de reemplazo. Eso que aquí se ha traducido en que vengan personas marronas, Irene Montero Dixit y Pixit. Y eso es un acontecimiento fundamental, porque significa que a ese pacto mundial se le escapa una de sus patas fundamentales, que es la bendición de los Estados Unidos. Era un ejemplo perfecto de cómo el globalismo está empezando a hacer aguas. Bueno, esta semana abrimos 7 días después con otra noticia muy importante. Y es que igualmente usted tampoco habrá visto en ningún medio de comunicación español, salvo en esta casa, y es que el panel intergubernamental del cambio climático, el de la ONU, reconoce formalmente que sus predicciones están equivocadas. Y hay al menos 4 modelizaciones, José Ramón Fernández las detalla en su blog con sus letras de protocolo clave, ¿verdad? Modelizaciones que sencillamente eran erróneas. Y que, por tanto, todo eso de que se nos van a derretir los polos y nos saldrán hongos en los pies y tal, por culpa del cambio climático, es mentira. Ojo al asunto. Vamos a ver. En nombre del cambio climático se han adoptado leyes autodenominadas de restauración de la naturaleza que hacen, por ejemplo, que no se puedan limpiar los montes. El resultado son incendios cada vez más pavorosos, tras lo cual los políticos dicen que los incendios son por culpa del cambio climático. Por el cambio climático se han adoptado políticas de no limpiar los cauces de los arroyos. El resultado es, entre otras cosas, lo que pasó en Valencia con la riada. Por el asunto del cambio climático se ha reducido drásticamente la producción de vehículos con motor de combustión en Europa, que era la gran potencia mundial en esa materia. En España, por cierto, de forma muy señalada. El resultado son cierres y cierres y cierres de fábricas y gente que se queda en el paro. Por la historia del cambio climático, la Unión Europea ha adoptado políticas de restricción y aniquilación de nuestro sector primario, agrario, ganadero, pesquero, etcétera, que está beneficiando enormemente a los grandes capitalistas del sector primario y a países extranjeros, y a nuestra gente del campo, dejándola literalmente condenada a muerte, por la cosa del cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Es que esto ha determinado nuestras vidas 25 años. Y ahora viene el famoso IPCC para decirnos, era mentira, es que me he equivocado. Bueno, ¿sabe usted qué es lo más impresionante? Que a nadie le ha importado. Es verdad que aquí en el patio de nuestra casa, que es muy particular, está lloviendo a manta con el asunto de Zapatero y de la madre que los trujo a todos. Y bueno, digamos que en términos de actualidad es lógico que quede postergado, pero una cosa es que una noticia de este tipo quede postergada y otra cosa es que los medios sencillamente la silencien. Fuera de aquí nos enteramos, ¿sabe usted cómo nos enteramos? Porque Trump puso un tuit y porque Fernández lo contó en su blog. Y luego aquí hemos dedicado, luego veremos un trabajo de Mónica Fuster al respecto, pero que esto es fundamental. Es que esto es fundamental, es que nos han organizado la vida sobre la base de mentiras. La pandemia, el cambio climático, la inmigración, todo eso era mentira. Repito, era mentira. La retórica globalista del poder, que en España sigue vigente, era mentira. Y ahora alguien debería reaccionar, digo yo. Aunque sea para decir, puesto que esta gente nos está engañando, busquemos nuestro propio camino. Por ejemplo, en España. Por eso digo yo que hay que reiniciar España, de eso hablaremos. No queremos la sustitución de los españoles, no queremos ninguna regularización más, nunca, jamás, que tenemos ya cerca de 10 millones de inmigrantes. ¿Pero cuántos creen ustedes que necesitan? El Banco de España dice que necesitaremos 30 millones de aquí al año 2050. ¿Pero estamos locos? ¿Pero dónde quedan los españoles? Bueno, pues nada, yo les recomiendo, ya sabes que de vez en cuando recomiendo algún libro, yo les voy a recomendar un libro, excelente por cierto, José Javier Esparza, Reiniciar España.
Reiniciar España. El martes que viene, aquí en el Club de Amigos, lo presentamos. Lo presentamos entre amigos, entre los amigos del club y los que se quieran sumar. Será como siempre, ya sea en nuestras instalaciones, ¿qué rarito me han sacado, por favor? Bueno, a las 7:30, o online también se puede usted conectar. Lo que pasa es que online, bueno, si usted lo pide online, le mandaremos el libro firmado por correo. Y si no, pues aquí lo firmaremos encantado. Esto, ya digo, va a ser el martes que viene, 26 de mayo, a las 7:30 de la tarde. Bueno, yo hablaré un ratito y luego va a ser conversar con los que vengan, ¿eh? Es decir, que este es un poco el planteamiento. Y los que entren online, pues que podrán mandar también sus preguntas online para que las podamos contestar y conversar sobre ellas. Recuerde, hay que llamar 916162464 este martes que viene, 26 de mayo, a las 7:30 de la tarde. Y dicho esto, vamos al menú de la cantina, que hoy es suculento, a más no poder, como la propia actualidad. Titulares. Bueno, vamos a hablar de política ras de suelo, pero dándole un poco de aire, como es costumbre en esta edición de los viernes. La imputación de Zapatero es muy importante. Es muy importante, entre otras cosas, porque es muy difícil saber si esto es la consumación de un proceso de decadencia, si esto es un ciclo que acaba, lo cual permite concebir cierta esperanza, o si esto es simplemente un accidente en el camino de la degeneración definitiva del país. Ahora, hay que recordar algo fundamental. La porquería, o como diría Rufián, la mierda en la que estamos hoy metidos, empezó con Zapatero, empezó con él. De tal forma que su imputación va mucho más allá de una mera cuestión, que ya sería grave, en fin, de un tipo que hace, en fin, labores non sanctas. No, es mucho más que todo eso. Es todo un sistema político el que queda ahora bajo sospecha, y lo veremos. Le contaba yo lo del cambio climático. Esto hay que hablar, sobre todo del tema de la censura, es decir, el silencio oficial sobre el hecho de que el IPCC reconozca mis modelos estaban equivocados. Joder, es que es gordísimo. Pero aquí seguimos igual, ¿eh? O sea, la señora Morant pone los ojos en blanco o lo que sea y dice, la ciencia. Y entonces todo el mundo, oh, la ciencia, la ciencia. ¿Qué ciencia? La paciencia que tenemos con vosotros. Bueno, vamos a verlo. Y hay que hablar del rearme identitario del pueblo en Europa. Digo del pueblo porque no son las naciones, o sea, no son los estados, perdón, es la gente. Es de la manifestación del fin de semana en Londres, al mismo tiempo una demostración, bueno, no tan multitudinaria, pero muy interesante en Noruega, el arranque identitario de las croatas, porque eran chicas, todas son chicas, curiosamente, en Eurovisión, sí. Es digno de verse, ¿eh? O la selección alemana de hockey, por cierto, que ha dado muchísimo que hablar por razones cromáticas que enseguida explicaremos. Y encima viene Javier Barraicoa a hablar del genocidio de la Vendée, que contra lo que sostiene la ayatolá liberal no fue un gesto de liberalismo, sino fue exactamente todo lo contrario. Pero bueno, Barraicoa vendrá para hablar de este asunto hoy con nuestros usuarios de cabecera, don Jesús García Conde, que está muy consternado. Sí, estoy consternado porque la semana había empezado muy bien con el lunes con la imputación de Zapatero. ¿Fue el lunes? ¿Martes? ¿El martes? Ah, bueno. Oye, me parece que estaba volviendo loco ya. Pues con la imputación de Zapatero... El lunes estábamos con las elecciones andaluzas, que parece que fueron hace un año. Es verdad. Acuérdate, tienes que, claro, han pasado tantas cosas. Es cierto. Estamos con aquello que decíamos el viernes pasado de la cruzada de Sevilla, que decíamos aquello de Sabina. Y es verdad que hay medios que dicen que cómo va a afectar esto a la reputación de España en el extranjero, pero es que la reputación de España se va a hundir después del suceso que ha ocurrido con una influencer sevillana que ha dejado a su novio después de 5 años de relación por un futbolista del Barça con el pelo amacarronado, que se llama Lamine Yamal. Ah, pelo brócoli. El pelo brócoli, eso. Y esto va a hundirnos a todos. Ella ¿Cómo que va a hundirnos a todos? Sí, porque yo creo que las consecuencias que se van a sacar de aquí no son buenas. De todas maneras, digamos que ella
es influencer de moda, dicen. Y en las fotos que sale con Lamine Yamal, sí, eso dicen. En las fotos que sale con Lamine Yamal en el viaje a Grecia, se ve que ella tiene un gran trabajo por delante para transformar la persona que lleva al lado de alguien que va con unas chancletas y calcetín hasta media altura, bañador y una camiseta igual de inexplicable a juego con todo lo demás, en una persona que realmente responda a una influencer de moda sevillana. En todo caso, estamos, la comunidad tuitera, consternada. Hay gente pató, ¿o no es verdad? Pues ahí estamos. Gracias, Jesús García Conde, por traernos esta nota de color al programa sí, nunca mejor dicho. De hoy. Y hoy, así me entero yo de algo. En fin, ¿cómo se llama ella? Ella se llama... Es que casi es mejor ni saberlo, porque da igual. Para nosotros, Hombre, el nombre es... Nosotros nos solidarizamos con el sevillano, que es la víctima en este caso. Pero es que es mejor no decir el nombre, porque el hombre pues ya estará sufriendo bastante. Yo no me solidarizo con el sevillano, o sea, yo nunca he sido nada llorón, me parece que... No, si el hombre no ha llorado, hemos no, llorado todo Twitter por él. No digo por él, lo digo por por la conmiseración. O sea, es muy injusto eso, Esparza. Pero bueno, amor fati, que decía Nietzsche. Sí, en fin, bueno, don Jesús García Conde, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Fernández Barbadillo, que también ha seguido la cuestión esta, me entero en maquillaje, de Lamine Yamal, de la que yo no tenía ni la menor idea. Yo le he seguido, pero no con la profundidad y la atención que le ha prestado Jesús. Y mientras hablaba Jesús y contaba lo que le pasó a esta chica que encontró el amor verdadero, esta vez parece que verdadero, por favor, que no haya dudas, se me ha ido la mano hacia aquel batallón de los húsares, oye, y ha caído en un guardia civil. En el Guardia Civil. Tal vez sea esto lo que se necesita en España pues para poner orden y que las cosas vuelvan a lo que solían ser antiguamente, ¿verdad? Eso pensaba Calvo Sotelo cuando veía a Condés. Me voy con usted que Guardia Civil. Mira cómo acabó. Aquí no estamos. En fin. Es que eso. Pero bueno, oye, ya que antes de que entrase Jesús con esta jugada, esta penetración en el área del enemigo... No sigas, déjalo estar. Sí, no vamos a seguir ahí. Oye, que se ha ido de vacaciones a Grecia. ¿Esto tiene algo que ver con Helena de Troya y demás? No. Por cierto, ¿Pero ahora qué? Yo tengo una apuesta sobre la Helena que me gustaría que ganara. ¿Sí? Que ser una presentadora... Del tiempo. Joder, estoy chafando No han escuchado ustedes nada. Don Fernando Paz, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Absolutamente consternado. Yo sí que lo estoy, Jesús, pero porque esto tenga alguna relevancia. O sea, me parece algo tan absolutamente irrelevante que verdaderamente me da igual. Porque es del Barça. A ti no te importa porque es del Barça. A mí no me importa porque me trae sin cuidado la vida personal de Lamine Yamal, de la influencer de esta, de la que no tengo ni la menor idea. Su novio me la bufa abiertamente. Su novio es un hombre afortunado. O sea, sí, desde luego, para que se ha librado. Quiero decir que estas cosas pasan cada 2 por 3. Sí, pero antes no pasaban con Lamine Yamal. No le doy la menor relevancia, me da igual. Yo venía muy contento en realidad, antes de todo esto, más que nada porque justamente aparece esta noticia del cambio climático en el momento menos oportuno por la climatología que tenemos en España en estos momentos. Porque hace calor. Claro, entonces han venido a retractarse en el momento, digamos, en el momento procesal menos oportuno. En cualquier caso, pues podemos disfrutar sin mala conciencia del cambio climático, que es lo que nos permite la retractación de estos sujetos y que es lo que me está pasando a mí abiertamente. O sea, yo, que soy un amante del calor, confeso, pues lo estoy pasando fenomenalmente bien y además les veo cómo se arrepienten, justo en el momento menos adecuado. Con lo cual es maravilloso. A mí es que me pasa al revés. A mí me gusta correr por la escarcha y tal. O sea, yo no. Pero, o sea, mejor que el... Pero es muy importante todo esto porque al final, que por cierto lo recoges abundantemente en Reiniciar España, las políticas de cambio climático matan. Han tenido su coronavirus en muchas cosas, en los incendios, a los que era el cambio climático, cuando pillan a un tío con el bidón de la gasolina en la mano. Mariano Cambio Climático. Mariano Cambio Climático, o por ejemplo, o toda la cuestión de la Dana. O sea, la cuestión de la Dana que ha sido verdaderamente trágica y si no lo hubiera sido sería hasta graciosa porque han estado culpándose entre las administraciones cuando en realidad lo que hay es una política previa, anterior, que comparten los dos de cambio climático, que ha sido la que ha producido en última instancia la desgracia de la Dana. O sea que verdaderamente esto es un asunto muy serio del cambio climático, maravilloso lo que ha pasado y efectivamente por lo mismo ha sido debido a algo que aprobó Trump ya el año pasado. Sí, ciertamente. El año pasado,
No, pero hay que decirlo, porque hay cosas ciertamente censurables en Trump, pero hay otras cosas que esas, las censurables, son amplificadas por todos los medios y las que no lo son, en cambio, son silenciadas. Y luego, como bien dices, pues José Ramón Fernández, que es, yo no sé si decir de los pocos o el único que se hace eco de estas cosas en sus, es que en sus redes. Porque es el único que se lee los informes del IPCC, que son un pestiño, hay que decirlo, o sea, muy complicados, ¿no? Pero claro, la base del asunto ¿cuál es? Que son modelizaciones, no son predicciones. Claro. Entonces, a partir de datos concretos, predecir es muy arriesgado. Te inventas un modelo, pero un modelo es mucho más arriesgado todavía porque es sencilla. Es como en ciencias sociales, que hay una cosa que se llama teoría de modelos. Si tú los elementos que metes son correctos y están interrelacionados bien, y es muy difícil hacerlo, igual te sale bien. Pero es muy complicado y en todo caso no deja de ser echar una botella al mar sin mensaje dentro. Metodológicamente, cuando tú de un conjunto, metodológicamente, sin entrar en la cuestión en sí, sustraes un elemento, no puedes pensar en ese conjunto como el mismo sin el elemento, sino que esa sustracción ya condiciona el resto del elemento. Y si hay algo cambiante precisamente, es el clima. Es el clima. En fin. Bueno, Fernando, bienvenido, buenas noches. Nosotros... Y si nos da tiempo, además, vamos a hablar del orden mundial, porque tenemos información. Esto ahora que estamos así en familia, se lo puedo contar. Usted se puede imaginar que nosotros, después de tantos años dedicándonos a esto, tenemos fuentes variadas, pues porque la vida te las va dando en muchos lugares. Además, gente de lo más singular, o sea, diplomáticos, mercaderes, ahora se llaman hombres de negocios, camareros, etcétera, en Kiev, en Moscú, en Miami, en La Habana, en Shanghái, bueno, y te cuentan cosas, ¿no? Y es muy interesante ver lo que están contando todos ellos sobre lo que hemos vivido en 3 semanas, que ha sido la visita de Trump a Pekín, la visita de Putin a Pekín y ahora la visita de Xi Jinping a Corea del Norte. Así que contaremos lo que nos han ido soplando aquí y allá, incluido, por cierto, algún detalle doméstico, cosas muy interesantes. Pero bueno, esto será después. Ahora, ¿qué hacemos? Voy a empezar por este es un programa que le gusta mucho leer, usted lo sabe. En España hay uno de esos grandes autores de la literatura española, olvidados porque pertenecieron a una época que está prohibido invocar, que es García Pavón. García Pavón es uno de los grandes de la literatura española, un profesor vocacional, archivero vocacional, que muy señaladamente, bueno, que la primera vez que se presentó al Nadal quedó segundo, es que, en fin... Bueno, muy señaladamente alumbró una serie de novelas geniales sobre un policía local que se llamaba Plinio, que era la versión castiza y manchega de Sherlock Holmes. ¿Y Plinio? ¿Quién era Plinio? Plinio era el policía local de Tomelloso. Y para muchos de nosotros, de niños, el pueblo de Tomelloso entró precisamente por ahí, por la literatura. Luego ya descubrimos pues lo que era. O sea, es el centro de la Mancha, unas plazas, por cierto, unos soportales preciosos. Y de Tomelloso queríamos hablar precisamente. Muy buenas noches, ¿qué tal? Javier, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Buenas noches, encantado de poder estar como siempre. Los encantados somos nosotros. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy contento de poder estar en un programa del que soy asiduo y que, por supuesto, pues encantado también de poder hablar de uno de nuestros grandes referentes, como es García Pavón, en el que en septiembre pues tendremos nuestra jornada de novela negra. Ya lo creo que sí. Bueno, la noticia es que tenemos romería, y además romería muy importante porque, si no me equivoco, eran 2 que ahora se funden, ¿o cómo es eso? No, es una romería en la que, desde luego, pues estamos trabajando para que sea declarada de interés turístico nacional, que nosotros llevamos ya más de una década sintiéndola como de interés turístico nacional y, bueno, en una localidad de 37.000 habitantes se puede ver como algo raro que hablemos de entre 40 y 50.000 las personas que visitan esa romería en diferentes momentos. Pero es que son nada más y nada menos que 3.000 personas las que salen desde Tomelloso localidad hasta el paraje donde está la ermita de Pinilla, 3.000 personas en autobús, sumándole cada hora, sumándole a las personas que van de pie, sumando a las personas que ya están allí, sumando a las personas que van en vehículo propio, y es una romería que aúna cultura, tradición, historia, religiosidad, y un elemento que yo creo que lo considero como diferenciador, que son nuestras reatas, tiradas por mulas enjaezadas, que desde luego pues una tradición que pocas localidades cuentan con ella y que yo creo que es lo que nos va a ocupar como una romería, la primera de Castilla-La Mancha que se ha declarado de interés turístico nacional. Que es una gran cuestión. Estamos hablando del esplendor de la primavera, ¿no? Porque es cuando empieza la primavera y cuando vamos a la Virgen de las Viñas. Exacto, estamos hablando del último domingo de abril, en el que, salvo una ocasión que tuvo que ser el 1 de mayo por coincidir con el domingo de Resurrección, pero es el último domingo de abril, en el que además no lo ceñimos a ese último domingo de abril, sino que ya prácticamente la semana de antes y
que Ayuntamiento y Hermandad muchas semanas de antes venimos preparando un momento que para todos es muy especial, que está lleno de momentos, como la procesión de las antorchas, como la salida de la Virgen de las Viñas de la Ermita para esa función religiosa y, por supuesto, su llegada a la localidad, la llegada a Tomelloso. Esto es importante subrayarlo porque no estamos hablando de que la gente, que estaría muy bien, en mi pueblo, por ejemplo, que por cierto tiene tantos habitantes casi como Tomelloso, hay que decir, porque Madrid es todo así de grande, que la gente se junta y va con el santo y la bota de vino, esto es fantástico, pero es que lo que tenéis allí montado, o sea, es un espectáculo, no es solo la romería propiamente dicha. Es un espectáculo además que tiene diferentes ambientes, tiene diferentes momentos, que está preparada para todos los públicos y para todas las sensibilidades, pero bueno, no se nos puede olvidar que es una romería preparada y que gira en torno a la figura de María, en torno a la figura de la devoción que tenemos a nuestra patrona y que por supuesto es nuestra admirada y a la que le pedimos la protección para que las cosechas pues salgan en orden y que Tomelloso pues pueda seguir creciendo. ¿Qué tal va pintando, por cierto? Aunque nunca se puede decir porque ya sabemos lo que son las tormentas por allí, pero en fin, ¿cómo va pintando el año? Bueno, este año hídricamente, pues una localidad en la que evidentemente es agrícola, vivimos de la industria agroindustrial, por decirlo de alguna manera, que tenemos la mayor cooperativa vitivinícola del mundo, pues un año hídrico positivo, pues pinta bien. Yo creo que las cosechas van a ser favorables. Yo creo que los precios este año, por ejemplo, en melón y sandía, pues han comenzado de una mejor manera que el año pasado, que fue un año calamitoso para nuestros agricultores y nuestros productores, y esperamos pues poder seguir produciendo productos de calidad que sean al agrado de cada vez más mercados internacionales y que ello nos permita pues, seguir desarrollando nuestras industrias asociadas a esas cooperativas agroindustriales y que nos están permitiendo pues, seguir creciendo en habitantes, seguir reduciendo el nivel de desempleo y poder seguir pues, recuperando la estela que yo creo que jamás deberíamos haber perdido en Tomelloso. Esto sí me interesa subrayarlo mucho porque la gente en España no sabe, claro. Vamos a ver, los que ya somos más viejos, como Paz y yo, sí, o sea, hace 50 años en España había denominaciones de origen, digamos que eran las buenas, y luego el resto era vino de mesa. ¿Vale? De medio siglo para acá, el progreso en la calidad de la vinificación en todas partes ha sido extraordinario. O sea, tú tienes vinos de La Mancha ahora buenísimos, o en otros lugares, en Extremadura, por ejemplo. Y tampoco sabe mucho la gente que en Francia lo que más cabrea a los vinicultores es que el vino, digamos, de mesa convencional español es mucho mejor que el francés y que realmente estamos haciendo unos productos muy buenos de calidad. Bueno, muy buenos de calidad. Yo creo que en Tomelloso nuestra apuesta pendiente en La Mancha era precisamente creernos que el producto que tenemos interiorizado, que el Low Byron, por ejemplo, es un vino de calidad, que nos lo estamos pidiendo y que de hecho estamos llegando a cotas de premios y de reconocimientos internacionales precisamente con la uva que es natural y que es la que mejor se adapta a esta tierra y a esta climatología. Estamos hablando de que una producción de calidad, pero también una producción media que ha entrado en todos los hogares y que está llevándose muchos reconocimientos regionales, comarcales, nacionales, internacionales y que nos está permitiendo abrir cotas de mercado, insisto, en cada vez más mercados internacionales. No somos la mayor cooperativa vitivinícola simplemente y llanamente en producción, sino también en calidad de vino. Esto me interesaba mucho subrayarlo porque a ver si convence a esos tres caballeros que en la próxima vendimia nos vamos para allá todos. Pero bueno, oye, una última cuestión. Desde el punto de vista práctico, en términos, digamos, de gestión, política, etcétera, la declaración, aparte del laurel que supone, ¿significa algo? ¿Os facilita las cosas? Bueno, claro, nos facilita las cosas principalmente porque, bueno, si hay cambios políticos, ya hay partidos como el Partido Popular, que en Castilla-La Mancha pues, ha considerado y considera que si llega a ser gobierno, pues habilitará una serie de ayudas económicas para precisamente seguir reforzando las fiestas y los eventos que se han declarado de interés turístico regional y nacional. Creo que es muy importante ese hecho para poder seguir reforzando aquello de lo que tenemos que presumir. Pero no solamente las ayudas económicas, sino también el reconocimiento de aquello que consideramos que es justo. También, por supuesto, el que una fiesta de interés turístico nacional pues te abre mercados de promoción económica y turística que no tienes si no disponer de ese reconocimiento. Yo creo que en esta legislatura, en estos 3 años, hemos trabajado muchísimo en el turismo deportivo, en el turismo enológico y en hacerle entender a la gente de fuera que Tomelloso tiene muchos motivos y muchas razones por las que ser visitado y para poder ser centro neurálgico de poder visitar otros lugares y otros
sitios también reconocibles como las lagunas de Ruidera, los molinos del Campo de Cristana. Esa es la pretensión y gracias a ello, bueno, pues ahora en breve pues inauguraremos un nuevo hotel, está prevista la construcción de otro y que por supuesto es lo que nos está permitiendo que Tomelloso pues vuelva a esa senda de crecimiento poblacional, como decía anteriormente, y que Tomelloso por supuesto pues vuelva a sentir el crecimiento económico que sentía hace una década. Y que la gente vaya más a La Mancha y la disfrute, porque desde Valdepeñas, Tomelloso, Almagro, Villanueva de los Infantes, por ejemplo, es una ruta maravillosa, que te encuentras auténticos tesoros que la inmensa mayoría de la gente desconoce y que es francamente bonita. Alcalde, que gracias mil por estar esta noche con nosotros. Enhorabuena por esa declaración. Y si no llegamos a tiempo de la vendimia de este año nosotros 4, la romería del año que viene estamos allí, pero como clavos. Bueno, tengo claro que como nos vean en esta vendimia con una puerta en un hilo, pues os podré falta, pero os perdonaré si nos acompañáis en esa romería. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Javier Navarro, alcalde de Tomelloso, y de esa España que deberíamos conocer muchísimo más, porque la vida urbana esta de estar todo el día con el Netflix y la puñeta nos ha hecho pensar que entre ciudad y ciudad solo hay campo. España es enorme y riquísima, y con lugares como este, por ejemplo, Tomelloso. Solo con ver la Plaza de España, ya verá usted, o sea, esas columnas. Y además el vino. Bueno, vámonos a la publicidad. Es impresionante esto de que tengan la mayor cooperativa vitivinícola del mundo. Creo que se llama Virgen de las Viñas. Virgen de las Viñas, que además claro, la romería es la Virgen de las Viñas. Y eso del vino, de verdad que los franceses, que están muy cabreados con el asunto, pero oye, mira, haberlo hecho mejor, claro. Bueno, los vinos de Burdeos ahora, objetivamente no son mejores que nuestros vinos, por ejemplo. ¿Y cuánto Burdeos no ha sido embotellado sí, con vino de aquí? Con vino de aquí. Efectivamente. En fin. Bueno, vámonos a la publicidad y a la vuelta. Nosotros vamos a empezar a hablar de cosas, de ese resurgir identitario. Ya sé que lo que vamos a ver es muy políticamente incorrecto, pero también sí que usted nos ve por eso, por lo cual, en fin, en toda Europa, y vamos a hablar también de lo que significa zapatero, claro. Y luego llega Barricó a hablar de la OND, en fin, publi. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares a nuestras espaldas, los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, que tiene cuadro nuevo. A ver si le echamos el lazo y viene el de la División Azul, efectivamente, del lago Ilmen. ¿Sí, bien bonito. Bueno, y sobre la mesa, pues el batallón de la Madrina Paz, divisionario, por cierto, incluido el diorama de Silvia y de todo Aquí. lo que... Este es el divisionario al que le han puesto una bandera. Sí. Mira qué bonita. Ha quedado qué muy bonita, bonito. Sí, señor. Sí, señor. A ver, te lo cojas. Sí. A ver si no me hacen caso. Cogedle, no, yo creo que es mejor que lo dejes quieto en el. Ahí estamos, porque si no con ahí. Ese lo sacarán. Bueno, la cuestión identitaria es en realidad la gran cuestión y me imagino que tarde o temprano estamos abriendo la ventana de Overton a patadas, como dice Fuster. Igual que ha entrado el tema de la prioridad nacional, entrará la cuestión de la identidad. Porque hay una cuestión evidente, o sea, estamos dejando de reconocer nuestro suelo. Y ostras, me parece que es legítimo
desear que siga siendo nuestro y que lo que tenemos alrededor se nos parezca. En fin, claro, no se trata de excluir a nadie, se trata de no excluirnos a nosotros, ¿no? Y eso es lo que hay en buena medida detrás de, por ejemplo, manifestaciones como la de este fin de semana en Londres, segunda gran concentración auspiciada por Tommy Robinson. Creo que podemos ver imágenes de lo que fue. Dicen, estas imágenes, por cierto, son de la primera, ¿eh? O sea, estas son de estas ya no, estas son de la segunda. Bueno, dicen que fue menos numerosa que la anterior. No lo sé. Este es Tommy Robinson. Lo que sí que sé es que esta vez la BBC lo contó, que la anterior tardó muchísimo en contarlo. Esta vez sí, con gente de toda Europa. Por cierto, está viendo usted ahí banderas, por supuesto también las propiamente británicas, la inglesa, la escocesa, etcétera. Un momento particularmente emocionante es cuando la gente, ¿qué hace ahí Starmer? Cuando la gente empezó a recoger cruces. Bueno, realmente ha sido una concentración enorme. Pues mire, la afluencia varía entre medio millón que dicen las versiones oficiales y los 2 millones que dicen los organizadores. Sinceramente, 2 millones me parece excesivo, pero más de medio millón de personas allí había, ¿eh? Y el dron que colocó Tommy Robinson para sacar la imagen de Londres con las calles llenas es un elemental cálculo por metro cuadrado. Para no faltó tampoco el gaitero, que en cuanto lo escuchemos lo ponemos otra vez si está, y si no, pues ¿qué se le va a hacer? Lo interesante, perdóname Pedro, es que este fin de semana también en Noruega, que es un país como Suecia, profundamente horadado por medio siglo, ahí lo estamos viendo, de buenismo socialdemócrata, había esta demostración de gente vestida de noruego, claro, con la ropa tradicional, para decir, si queremos seguir siendo noruegos. No es malo, o sea, no es pecado querer seguir siendo lo que eres. Insisto, no se trata de excluir a nadie, se trata de que no te excluyan a ti, porque no tienen derecho a hacerlo. Fue muy comentado también en este sentido, pues, en otras circunstancias habría pasado completamente desapercibido, el himno cantado por las chicas de la selección alemana de hockey. Creo que podemos verlo a continuación e incluso escuchar cómo cantan. Parece mentira que sean alemanas, qué mal cantan, por Dios, pero escuche. Claro, todos los comentarios eran pero ¿cómo es posible? Perdóneme, son todas blancas. Claro, pues hay deportes donde, en fin, hay más homogeneidad étnica que en otros, pero Alemania es un país igualmente tan horadado por la corrección política que el hecho de que todo el personal de la selección femenina sea autóctono europeo, porque hay chicas ahí que no son de origen estrictamente alemán, pero bueno, ha llamado la atención y ha sido muy, muy comentado. Pero a mí seguramente lo que más me impresionó fue lo de las chicas de Croacia en el Festival de Eurovisión, del que yo me enteré, por cierto, antes y luego no escuché. ¿Tenemos las imágenes o solo tenemos solo esto? Pues es una lástima, porque yo tenía un vídeo, pero por la cosa de los derechos no se puede emitir. Un vídeo que es previo. Por cierto, ya que estamos y que no nos oye nadie, a ver si algún día alguien paga derechos, que tampoco, aunque sea los pago yo. Pero tampoco se trata de quedar aquí como, bueno, usted ponga la música que quiera, saca el whisky cheli o lo que sea, y para el personal. ¿Qué hicieron las chicas de Croacia? Se tatuaron en la piel. Estos son los simpáticos israelíes que se burlaban de los tatuajes, tal. Eran tatuajes creados por las mujeres balcánicas, especialmente croatas, para protegerse frente a los musulmanes del Imperio Otomano. Esa fue la reivindicación identitaria de estas que los israelíes, con su característico buen humor, glosaron adecuadamente. Bueno, claro, ha sido una zona, como usted bien sabe, de los Balcanes, largo tiempo ocupada por el Imperio Otomano, por el Islam. Y las chicas bosnias, croatas, etcétera, se tatuaban la cara para ampararse frente a los musulmanes. Bueno, lo interesante es que fueron las chicas de Croacia con los tatuajes puestos, en una reivindicación identitaria que aquí, desde luego, no habría aceptado nuestro gobierno, en su caso.
Y usted piensa, ¿qué tiene que ver el gobierno con Eurovisión? Pues eso digo yo. Pero aquí Sánchez dijo, pues lo prohíbo. ¿Se acuerda usted de Alicia en el País de las Maravillas? ¡Que le corten la cabeza! Pues vamos a ver a Sánchez cualquier día así. Bueno, ¿esto qué significa? Pues esto significa que hay una sed de identidad evidente. Y me parece que es el próximo paso, Pedro, de la ventana de Overton. Pues sí, yo quería mencionar que la presencia de Starmer en este vídeo se debe a que este señor tan demócrata, tan progresista, tan socialista, tan sosoel, tan déspota como Sánchez, pues prohibió la entrada de varias docenas de europeos a la manifestación de Londres. O sea, en Gran Bretaña puede entrar todo el mundo que vaya en patera, que vaya desde Pakistán, que cruce el Canal de la Mancha en una Zodiac, pero no pueden entrar patriotas europeos que, según Starmer, pues llevan un mensaje de odio y división. ¿Cuál es el mensaje de odio y división? El que dice Starmer. Claro. Entre ellas, Eva Blar. Sí, la chica... Gran error, La lo dejar holandesa, entrar, por muchos motivos. Pero vamos, que esto allí, me gustaría añadir a esa parte de Gran Bretaña como el asesinato de Henry Novak. Sí, que lo ha sacado Elon Musk esta mañana, se lo he leído. De Henry Novak, un chaval de 18 años. De 18 años en Southampton, le apuñalan, el tío... No, pero cuenta quién le apuñala. Pues le apuñala un Sikh. ¿Un Sikh? Un Sikh. Un Sikh. Un Sikh que pueden llevar cuchillos por una exención religiosa. Incluso pueden llevar cuchillos los escolares en los colegios, pero tú no. Los Sikhs son este grupo étnico procedente de la India que lleva... Que sirvió también al Imperio Británico. Y por cierto, sí. Identificado aquí como Bikram no sé qué. Y resulta que este chaval llama a la ve llegar a la policía y dice, bueno, ya estoy salvado, pero la policía lo detiene a él. Porque por supuestas motivos racistas. El agresor dijo que le había apuñalado porque él había hecho un comentario racista. Entonces, aunque estaba el chico desangrándose, van los matones de Starmer y le engrilletan a él. Y ahí se queda desangrándose hasta que se muere. Efectivamente. Claro, si esto hubiese pasado pues con lo que decía Elon Musk, con George Floyd. Es que dijeron lo mismo. Las últimas palabras de uno y de otro es no puedo respirar. Pero ante las del no puedo respirar de George Floyd, Starmer con la rodilla hincada. Sí, cuando era fiscal de la reina. Sí, señor. Toda la selección inglesa, rodilla en pie. Y vamos a ver si hacen lo mismo con este pobre chaval, a quien Dios tenga en su gloria, pero que 18 años... O sea, y asesinado. Ser blanco y asesinado. Pero no pertenece a un colectivo victimizado, claro. Esa es la diferencia. Entonces tú no puedes ser plenamente víctima si no perteneces previamente a un colectivo victimizado. Eso es. Si eres blanco, pues entonces de ninguna manera. Si eres negro, sí, pero si eres blanco, no. Las cartas están repartidas. Veíamos a las croatas, a las chicas de Eurovisión, que es una abominación que desde luego jamás veo. Lo del tatuaje. Yo creo que desde Mocedades o por ahí, cuando yo casi no había ni nacido. Y te obligaban a verlo porque solo había una cadena. No, quiero decir, te obligaban en el sentido de que como solo había una cadena, ahora decían que son todas iguales, pero antes solo había una. Entonces, si querías ver algo el sábado por la noche de un determinado día de mayo, pues allí que te tenías que plantar. Me refiero en ese sentido, ¿no? Que había solamente esa posibilidad. El trauma de Fernando. Pero como dice, no, ese no, tengo otros, pero ese no. Digo, que como dice, por cierto, Eric Zemmour en el último libro, de Occidente bien vale una misa y tal, él recuerda ahí la diferente percepción que se tiene del fenómeno de la invasión islámica en la Europa occidental y en la Europa oriental. Sí, señor. Y claro, esto se explica en ese contexto, es decir, es que ellos han padecido durante muchos siglos la presencia del Islam en esa zona de Europa y saben con quiénes están jugando los cuartos. Y prefieren ir al choque, a la colisión con Bruselas si hace falta, no es el caso de Croacia, pero sí el de otros países europeos, porque saben que se lo están jugando sencillamente todo. En Occidente, la Europa occidental no se tiene esa percepción, porque salvo el caso de España, pues no se ha vivido esa presencia musulmana durante demasiado tiempo, ¿no? Y se explica por esas razones. Y de ahí, y esto es una forma muy visible de canalizarlo, pero de ahí la diferencia que hay, además de otras cuestiones que también están actuando, pero la diferencia que hay en la respuesta de Europa Oriental y de Europa Occidental al respecto de esto que estamos viviendo. No obstante, como ya lo sufrimos, estamos viendo lo que pasa en Gran Bretaña, que ha sido verdaderamente espectacular. Tan espectacular
la manifestación en Londres como el estruendoso silencio de la mayoría de los medios. Absolutamente. No han hablado de nada de esto. No, Fernando, iba a ser algo tan espectacular que, cómo no, salieron los perros del globalismo, los antifas, también a manifestarse, pero eran cuatro del tambor. Al grito, por cierto, como se puede ver en redes sociales, de tiro en la garganta como a Charlie Kirk. Eso era lo que cantaban, lo que coreaban y lo que gritaban los que acusan a los demás de traficar con odio y todas estas cosas. Esto, si pudiesen, nos matarían, hay que tenerlo bien claro. Por supuesto. Y encima son los lacayos del sistema. Siempre que hay una manifestación patriótica, siempre que hay algún acto, incluso de respeto a víctimas de la delincuencia, como pasó con esta ciudadana china asesinada por un marroquí en Esplugas de Llobregat, te van estos hijos de Satanás a reventar el minuto de silencio o la oración. Bueno, ¿sabe usted qué es lo significativo? En Gran Bretaña, en el Reino Unido, esto es muy importante, pero esto ahora solo es una parte del país, porque ese país está ya roto, como en Francia por otra parte. Hay otra parte del país. Hay otra parte del país compuesta fundamentalmente por una inmigración masiva que ha ocupado ayuntamientos como Birmingham, donde todos son musulmanes. Del propio alcalde no sabe hablar inglés bien. Sí, exactamente. Aviso para navegantes, pues. Es decir, están rompiéndonos así. Por eso es tan importante esta defensa de la identidad autóctona. No, es que nos están, a veces, ¿no?, cuando nos obligan a hablar también, ¿no?, va todo de obligaciones, hablar de determinadas cosas y nos hacen preguntas. Yo estoy hablando con toda claridad acerca de que Europa se encamina hacia una guerra civil, haciéndome eco de las ideas que hay mucha gente que ya viene defendiendo desde hace tiempo. Pero es que el panorama sombrío de una guerra civil europea no es la peor de las soluciones posibles. Es que esa solución, digamos, de la guerra civil a la que nos abocan precisamente ellos es la menos mala de las dos, porque la alternativa a esa guerra civil europea es la sumisión, es la esclavitud. Y yo, desde luego, no estoy dispuesto a someterme. Sí, sí. Es como vivían los mozárabes hispanos en Al-Ándalus bajo los califas. Eso es. Sí, sí. Bueno, pero ya que José Javier ha mencionado el caso de Francia, yo quiero recordar la gesta de un muchacho francés, Maël Legadec, que es el apellido bretón, me has dicho. Legadec, sí, un bretón totalmente, vamos. Un chico de 18 años que él en su casa construyó una cruz de madera de 35 kilos de peso y la subió hasta la cumbre del Aneto, 3.400 metros de altitud y, repito, 35 kilos, para colocarla donde esos bestias desconocidos pues cerraron y tiraron la cruz metálica que había. O sea, esto es de verdad parte del rearme identitario que hay que hacer. Y esto es un ejemplo pues, para todos los españoles que hablan de identidad, de religión, de patria. Esto lo ha hecho un francés de 18 años. ¿Por qué no lo hacen españoles también de 18 o 20 años? Porque tienen miedo de ir a la cárcel, imagina. Aquí te mandan Marlaska al... Sí, cerramos tema Jesús y a la policía. Cerramos. A colación de lo que decía Fernando Paz sobre la esclavitud o la guerra, aquí citamos otro día la Oda al 2 de mayo de Bernardo López, y hay una estrofa que dice: aquel genio de ambición, ebrio de hambre y poder, no acertó a percibir que no puede esclavo ser pueblo que sabe morir. Ya. El 2 de mayo. ¿De qué pueblo era? El pueblo español. Porque eso, claro, ahí está la cosa. En fin, bueno, señores, a la policía. Hablando de genio y de ambición, como usted sabe, la Revolución Francesa fue un gigantesco proceso de emancipación que terminó trayendo un dictador militar, que fue Napoleón Bonaparte. Era una cosa muy interesante. El genio de ambición. Eso es. La Revolución Francesa, que durante mucho tiempo hemos estudiado como el paradigma de la libertad que desciende sobre los seres humanos, en realidad fue una carnicería terrorífica. Sí. Yo, como soy ya muy mayor, recuerdo cuando en 1989 se conmemoró el segundo centenario de la Revolución.
y entonces apareció un libro de François Furet que dio la vuelta enteramente, porque contó lo que todo el mundo venía contando antes, muy particularmente los sectores, digamos, más conservadores de la historiografía francesa. Dice, pero chiquillo, pero se mataron aquí a todo chinche. Incluso historiadores socialistas como Denis Richet entraron a contar, pues efectivamente, el terror hay que contarlo. Y esa revolución, que es verdad, que bueno, Kant la definió como entusiasmo, Kant nada menos, fue una carnicería infame. Y hubo una gente que resistió, una gente que fue seguramente la primera víctima del primer genocidio moderno, que fue en la región de la Vendée. Bueno, sobre eso ha recuperado la historia Javier Barreikoa, y dentro de un instante estará con nosotros para contárnosla. Y de paso hablaremos de Zapatero, que tenemos unas ganas. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares, y saludamos, Húsar no, porque es de, pero Coracero sí queda. Don Javier Barreikoa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues qué alegría tenerte aquí. Igualmente. Presentando el libro, presentando el genocidio de la Vendée y la primera cruzada moderna, editado por Libros Libres, y es una historia maravillosa, impresionante. Pero de esta vamos a hablar después. ¿Por qué? Pues porque también nos interesaba mucho tener a Javier en la mesa para hablar del asunto Zapatero. ¿Por qué? Pues por lo que estábamos comentando antes, es decir, al margen no, pero bueno, más allá del aspecto propiamente judicial, o si usted quiere, delincuencial o predelincuencial de la cuestión, con Zapatero se abre el proceso de degeneración de España en el que estamos chapoteando hoy. Que venía de atrás, es verdad, pero esto es como lo de las heridas, o sea, el que mete los dedos para abrir la herida y que sangre es Zapatero.
Y claro, en ese sentido, su periplo que tiene una importancia que va mucho más allá de un caso de corrupción. Es todo un sistema, al que le estamos viendo, perdóneme usted, las pústulas, enteramente. Bueno, esta semana Marina Neila nos contaba la gran noticia del martes de esta manera. Tras la imputación de Zapatero, las acusaciones populares piden al juez medidas urgentes contra el líder socialista, entre ellas que le retire el pasaporte y que ingrese en prisión preventivamente ante el elevado riesgo de fuga. Además, solicitan que se cite a declarar como testigos a 7 de los altos cargos del gobierno, entre ellos la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, el exsecretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, y el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Antes de que el torbellino político sacudiera al gobierno, Zapatero tenía sus planes el día de la imputación. De hecho, iba a viajar por motivos privados a Caracas, en un vuelo de Air Europa. Pero su desplazamiento se frustró después de que la UDEF le comunicara la noticia y comenzara el registro de su oficina, la de sus hijas y la de 3 empresas mercantiles relacionadas con la trama de corrupción. La investigación determinará si existe una presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales relacionada con el rescate de la aerolínea por parte del gobierno de Pedro Sánchez, con 53 millones de euros de fondos públicos. Según el juez, Zapatero habría desempeñado un papel clave en la articulación de esta supuesta red de influencias y corrupción. Por este motivo, también se investigan sociedades vinculadas al entorno del expresidente, entre ellas la consultora Análisis Relevante, propiedad de su íntimo amigo Julito Martínez, y What the Fab, la empresa de comunicación de sus hijas. Pero estas 2 empresas representan solo una pequeña parte de un entramado más amplio de operaciones financieras que se encuentran bajo sospecha. Según el auto del juez, Zapatero y sus 2 hijas habrían recibido casi 2 millones de euros en mordidas por facilitar el rescate de la compañía aérea con capital venezolano, que recordemos solo tenía un avión. Mientras tanto, la investigación sostiene que el rescate de Plus Ultra pudo servir para blanquear dinero ilícito procedente de Venezuela, como fondos saqueados del sistema de suministro de alimentos a la población en situación de pobreza del régimen de Nicolás Maduro. Fue prodigioso ver cómo la extrema izquierda, que había empezado la mañana diciendo ¡ya! Y a Suárez, que era un agresor sexual, no lo juzgan, y no sé qué, no sé cuántos, a medida que iban leyendo el auto, cosa que por cierto solo hizo Ramón Espinar al principio, se iban haciendo pequeñitos, porque además te has traído el auto. Sí, claro. A ver, enséñalo, que se vea. Se iban haciendo pequeñitos porque a medida que vas leyendo el auto, lo que vas constatando es que la cantidad de testimonios es descomunal. Y luego nos iban contando, además, que claro, en realidad esto obedece a la reactivación de un caso que aquí la justicia había sepultado, a la reactivación por denuncias procedentes de las fiscalías, creo recordar que de Francia y de Suiza, espero no equivocarme, a consecuencia de una investigación de blanqueo de capitales vinculado con la venta ilegal de petróleo venezolano, investigación que empieza en Estados Unidos, y de repente, ¡brum! Claro, o sea, el mundo se abre. Rufián se hace pequeñito, Belarra se hace pequeñita, ven que el mundo se les cae encima, porque lo que estamos viendo es que el hombre que había inaugurado el proceso de desconstrucción de España, pues está hasta aquí de mierda. Digo mierda porque es lo que dijo Rufián, como ya ella ha colocado el término en la vida política. Claro, y me imagino que la gente más joven, y esta edición del viernes lo ve gente particularmente joven, se estaría preguntando ¿por qué es tan importante? Pues es tan importante porque Zapatero es el que abre el proceso en el que hoy estamos. El otro día Yago Soler intentó hacer un ejercicio de síntesis. Claro, es muy complicado sintetizarlo porque realmente lo que Zapatero inició es brutal. Vamos a poner el ejercicio de síntesis encima de la mesa. ¿Por qué es tan importante lo de Zapatero? ¿Por qué es tan importante Zapatero en la historia de España? Es que estamos hablando de un tipo que llega al poder hace 22 años, ¿no? Sí. Que se dice pronto y enseguida lo comentamos. Zapatero lleva varias décadas en política, también en la sombra, y no han pasado desapercibidas. En su currículum vitae no faltan actividades que provocaron terremotos políticos, como por ejemplo instalar un cordón sanitario al Partido Popular, mientras que alimentaban un monstruo que luego fagocitaría a las instituciones españolas, el independentismo vasco y catalán más casposo. También negoció abiertamente con ETA durante el alto el fuego. Es aquí cuando entra en escena un pequeño bar de Irún,
el caso Faisán, una trama de chivatazos policiales y políticos que dieron al traste con una operación que iba a neutralizar la red de extorsión de la banda terrorista. El gobierno acompaña a las familias, acompaña el recuerdo de las víctimas y lo hace de la manera que el pueblo español seguramente desea. Con dignidad, con cariño. Esta imagen marcó un antes y un después en la política exterior española. Un líder de la oposición de nuestra nación no se levanta ante el paso de la bandera estadounidense en el desfile de la hispanidad. Luego llegaron reuniones con los líderes de Marruecos, China, Cuba e Irán. El gobierno de Zapatero se distanció de la línea mantenida hasta entonces por España con Estados Unidos, especialmente tras la retirada de las tropas españolas de Irak. No tengo ningún inconveniente de tener todos los debates con usted y con su grupo, pero simplemente les digo, tengan un poco de pudor después de que ustedes enviaron las tropas a Irak contra la legalidad internacional y contra Naciones Unidas. Además, reforzó las relaciones con países como Venezuela, movimientos que también despertaron críticas desde la oposición y en el propio pueblo venezolano exiliado en España. En el ámbito interno, sus gobiernos impulsaron medidas que, para buena parte de la ciudadanía, rompieron la convivencia en nuestro país. Vamos a salir de esta crisis. Vamos a salir protegiendo a los que más dificultades tienen, fortaleciendo nuestras políticas sociales, estando al lado de los trabajadores y de los sindicatos, no aceptando ningún chantaje ni de reforma para facilitar el despido ni reducir el gasto social, porque no voy a aceptar ningún chantaje de nadie voy a aceptarlo. Como la ley de memoria histórica, el matrimonio entre homosexuales, la asignatura de educación para la ciudadanía o la ley del aborto. Pregunta de Juan Francisco. Yo soy ateo, dice, porque solo creo en lo que veo. Mirando a un feto de 13 semanas, se me asemeja mucho a un bebé, a un ser vivo. Mi pregunta es directa y pasando de éticas religiosas. ¿Para usted un feto es un ser vivo? Un ser vivo, claro. Lo que no podemos hablar es de ser humano porque eso no tiene ninguna base científica. Para sus defensores, estas reformas supusieron avances. Para sus críticos, representaron una política marcada por la confrontación ideológica. Este es el currículum vitae del único presidente en la historia de España imputado por presunta corrupción. Y cuando ya llevamos 3 minutos de vídeo, vamos a dejarlo aquí. Porque si hay que contar todo lo que hizo Zapatero, básicamente el que devuelve a España en la atmósfera de guerra civil ideológica es Zapatero. O sea, crea todos los problemas que ahora están estallando por todas partes. Y en particular Javier el catalán, porque él es el que lo abre. Sí, yo me acuerdo de la frase aprobaré el estatut que salga del Parlamento de Cataluña y a partir de ahí se genera el proceso que lo había preparado evidentemente el puyolismo, pero el pistoletazo de salida lo da Zapatero. Un estatut que nadie había pedido, por supuesto. Pero además, hay un momento en el que se paraliza la tramitación del estatut cuando Maragall suelta en el Parlamento a Artur Mas, le suelta, despeta eso de ustedes tienen un problema que es el 3%. Sí. Claro, y luego, pues, como la resolución del estatuto y su presunta inconstitucionalidad tarda lo que tarda, pues se va acumulando, lo aprovechan para acumular un resentimiento. Una olla a presión. Una olla a presión. Totalmente. Y cuando ya empieza Artur Mas y la izquierda radical, cuando van a empezar los recortes de la fase liberal de Artur Mas, rodean el Parlamento de Cataluña, pero movido por las izquierdas, por el Partido Comunista, los comunes y el PSC, y Artur Mas ante eso dice, hemos perdido la calle, tenemos que recuperarla, y es cuando se inicia el proceso ya formalmente. Es que eso lo impulsa Zapatero. El hecho, has dicho una cosa que tiene una enorme importancia, y dices, y nadie lo pedía. Nadie lo pedía. Es que se lo inventa él. Y no es una invención gratuita, es que él tiene una concepción previa que es la de enfrentarnos a todos, que es la de fragmentar la sociedad y provocar los enfrentamientos por las más nimias razones. O sea, evidentemente en un país, en una comunidad política cualquiera, la gente que vive
tiene una serie de elementos comunes y una serie de elementos que nos diferencian, lógico, natural. Y él lo que ha tratado de hacer siempre, y es su política, por eso pasa lo que pasa en Cataluña, es la de buscar los elementos que nos diferencian para enfrentarnos a unos y a otros. Lo de Cataluña fue, en mi opinión, desde luego, lo sufrís vosotros, que os voy a venir yo a contar, ¿verdad?, arquetípico al respecto. Es decir, es un conflicto que se inventa, el que naturalmente que tiene antecedentes y naturalmente que fue particularmente insuflado por José María Aznar, no me cansaré de repetirlo una y otra vez, pero claro, él lo exacerba porque le interesa en esa visión de conjunto de enfrentarnos a todos, hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, blancos, negros, verdes, azules, o rojos y azules, porque es el que literalmente resucita la guerra civil. Claro. O sea, se trata de eso. La responsabilidad de Zapatero es enorme por su magnitud moral y es el tipo que realmente le da, desde la izquierda están encantados de recordarlo, yo también quiero recordarlo, porque es el que genera este régimen del 2004, que es una etapa diferente, degradada y degenerada del régimen del 78, pero que es otra cosa. Y verdaderamente donde vivimos, de ahí la importancia de lo que está pasando, es el régimen de Zapatero. Es el régimen del 2004 o del 11M, si se prefiere, pero por no ponernos excesivamente trascendentes, es el régimen de Zapatero. Es lo que hay tres cosas muy importantes. Cuando hablas con gente más joven, que ha leído pues, a García Isaac o a Pedro y tal, y te dicen, Pedro, es que el PSOE siempre ha sido así. Vamos a ver, sí, el PSOE siempre ha tendido a ser esto, pero el PSOE no siempre ha sido lo que soy. Los que hemos trabajado por oficio, en fin, con el PSOE del año 98, 99, 2000, 2001, o sea, era gente normal. Era equivocada, bueno, vale, en fin, con la que discutías, pero era gente normal, era gente que te considerara de entrada un enemigo al que hay que aniquilar. Eso empieza con Zapatero. Y yo he contado 1000 veces que además es que hay que contarlo para que la gente se haga una idea. Nosotros negociábamos en Cultura con Leguina, que era nuestra contraparte. Leguina era un socialista pata negra. Y bueno, discutíamos una barbaridad, pero se podía llegar a acuerdos. Porque digamos que había una realidad objetiva, política, sobre la que tú piensas una cosa, el otro piensa otra, discutes, puedes llegar a un acuerdo, a lo mejor no, pero es una vida civilizada. Cuando llegó Zapatero, fue apartado Leguina de la Comisión de Cultura de las Cortes y pusieron en su lugar a Carme Chacón, que llegaría después a ministra de Defensa. Y fue impresionante ver cómo en 24 horas era imposible llegar a ningún acuerdo. Pero tú ibas con la inercia de, tenemos, fíjese usted qué cosas, el Estatuto de la Orquesta Nacional de España, ya solo falta, hemos acordado con Joaquín Leguina, tal, no sé qué, lo que falta es, si estáis de acuerdo, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la política había dejado de ser política, se había convertido ya en guerra. Eso empieza con Zapatero, que es el que empieza a convertir el PSOE en una secta destructiva, que es lo que es hoy. ¿Usted cree que toda esa gente, no digo ahora Montero, porque estos son profesionales de tal, pero toda esa gente que les aplaude, ¿de dónde han salido? O sea, están lobotomizados, pero están lobotomizados porque viven en una burbuja construida por esta gente y que, por cierto, Rajoy mantuvo, pero esto es otra cuestión. Con los separatismos lo mismo. Estaba Fernando citando el caso del nacionalismo catalán. Aznar tiene una enorme responsabilidad, pero Aznar estaba en el mundo de ayer, en el mundo en el que, porque la corona quiso, se consideraba que el sistema descansaba sobre una derecha moderada, una izquierda moderada y los nacionalistas que estén dentro. Eso se acaba con Zapatero. Porque, como ha explicado Javier, a partir de ahí él crea un problema que nadie estaba pidiendo, lo estaba pidiendo como siempre había pedido algún... Y él crea un problema que no tiene solución. Y con ETA lo mismo. ETA estaba vencida policial y judicialmente. Y quien la saca del pozo y la normaliza políticamente y por tanto la hace ganar es Zapatero. Entonces es el gran traidor. Y todo eso empieza con él. Por eso es tan importante ahora, casi un cuarto de siglo después, hacer historia, ¿no? y plantear en esos términos lo que estamos viviendo, ¿no? Es que la cosa llega al punto, claro, tú dices, Zapatero es un corrupto en términos económicos, lo que estamos viendo estos días. Claro, pero es que la corrupción económica viene precedida de una corrupción moral. Si no se produce esa corrupción moral, malamente se va a producir la corrupción económica. Es que toda esta última etapa de Zapatero, de lo que se le está acusando, de esta corrupción que comienza en Venezuela en torno al 2018, Zapatero la empieza lucrándose con las comisiones de la gente que saca de la cárcel de los presos de Maduro, que es gente en ocasiones, como algunos, digamos, altos dirigentes bancarios de Venezuela,
y en una especie, digamos, de trama, porque ya hay que pensar en esos términos, de acuerdo a la cual Maduro los encarcela y él se forra sacándolos. Es que empieza así. Y si vamos a cómo logra él acercarse en 2021 a Sánchez, cuando Sánchez no podía ni ver a Zapatero. Eso es importante subrayarlo. Es importantísimo, porque él logra acercarse a Sánchez a partir de una serie de maniobras que han terminado dando con Ábalos en la cárcel. O sea, él es un desplazamiento de un grupo de poder corrupto, sí, el desplazamiento de uno por el otro, por el nuevo que llega, que es el que está encabezado por Zapatero. O sea, ese rostro mezcla de querubín y Satán enmarcado en las mefistofélicas cejas que todos le conocemos, es enormemente revelador de cuál es el espíritu que le domina. O sea, y es un espíritu absolutamente perverso, el de Zapatero. O sea, no es casualidad. Lo que le ha hecho a España, se lo ha hecho a sus propios compañeros de partido. Sí. España está como está y Ábalos en la cárcel, que es un sinvergüenza, si todos lo sabemos, pero anda, que el que le desplazó a él... ¿Ibas a decir, Pedro? Pues el asunto de Plus Ultra, en mi opinión, la gente se fija en los 53 millones de euros del rescate, que sí, que efectivamente son muy importantes, y anda que no se habrán caído de ahí millones que se han repartido, entre otros, pues la familia de Zapatero, él y sus hijas. No sé qué estará haciendo la mamá, son soles. Pero para mí lo más importante de Plus Ultra es que con la aerolínea Zapatero y su banda se compraron un taxi privado. Quiero decir que anda que lo que meterían en esos aviones o en ese avión solitario para moverse de un sitio para otro, tanto en cargas, que ya se ha descubierto que hacían vuelos incluso con 10 toneladas de sobrepeso, sin que pasase, y Marlaska desmanteló la unidad de la Guardia Civil que lo denunció, como de personas. Porque los vuelos que hacía la aerolínea dichosa era un triángulo Madrid-Malabo, Guinea Ecuatorial, esa gran democracia que hay ahí en el Golfo de Guinea, en África, y también Caracas-Bogotá, y de vuelta a Madrid. ¿Qué meterían ahí? ¿Qué llevarían? ¿A quiénes llevarían? A ver si nos enteramos. De hecho, Ábalos decía hoy que si cae Zapatero, cae todo, porque... Digo, al hilo de lo que estás diciendo tú, que él ha hablado desde la cárcel, quizás no como Tomás Moro, pero vamos, que ha hablado desde la cárcel. Como Puyol, si cae esta rama, caerán todas las ramas, efectivamente. Bueno, sí. Y Puyol ha quedado inimputado. Imputado, esto es fantástico. Hay que decir, si cae, debería caer. Debería caer, efectivamente. El problema es que, claro, bueno, es el pronóstico que hace él. No sé si otra parte muy importante, ahora que he visto a Jesús me he acordado, la cuestión de la memoria histórica. O sea, no era un problema ya la guerra civil, para nada. Este es el que reabre la guerra civil. ¿El frente? Este quiere ganar la guerra que perdieron. Sí, sí. Esto lo vivimos en Cataluña porque a raíz de esto se empieza a hablar del Valle de los Caídos y en Cataluña un tal Iceta, que nos suena, para hacer peloteo a los socialistas de Madrid, dice, aquí en Cataluña tenemos un Valle de los Caídos, y es Montserrat, donde estaba la estatua del Requete yacente, y lo retiran precisamente por eso. O sea que lo que tú decías, ¿no? Que la gente de la guerra la puede haber recordado por familia, por lo que sea, pero no había esa brecha que es tan hiriente de ahora, ¿no? Es terrible el guerracivilismo. Yo siempre cuento, perdón por el apunte autobiográfico, pero es que siempre cuento que cuando intenté hacer la tesis doctoral en la Universidad Complutense no conseguí a nadie, estamos a año 99-2000, no conseguí a nadie que me dirigiese una tesis sobre un tema de guerra civil. Porque me decían, eso no le interesa a nadie, búscate otra cosa. Y tenía una compañera que estaba haciendo la tesis, atención, al proceso de modernización de Getafe a mediados del siglo XIX, un tema tan subyugante como ese. Bueno, yo intentaba hacer algo sobre la guerra civil y os doy mi palabra, que nadie quería dirigirme la tesis y me decían, me argumentaban que no interesaba. Año 99-2000, 2 años después, y no te digo ya cuando llegó Zapatero, bueno, la guerra civil estaba más de actualidad que nunca. Fue una resurrección de un tema con el único propósito de reabrir las trincheras entre españoles. Y así seguimos 25 años después. Es que en ese momento la memoria histórica estaba limitada a la extrema izquierda. Al Partido Comunista, a Izquierda Unida, a lo mejor a algunos de Esquerra Republicana de Cataluña, pero nada más.
Es a partir del 2000, cuando Zapatero se hace con la Secretaría General del PSOE, creo que fue en julio, cuando está buscando eso, banderas de división, banderas que le sirvan para asentarse, y entonces es el prestige, la guerra civil, la memoria histórica, lo que venga. Por cierto, Mónica, a ver si rescatamos ese momento en el que Zapatero le dice a Gabilondo en una entrevista: nos interesa que haya tensión, y se le pasa, porque es que es lo que le retrata. Es decir, era fundamentalmente eso, ¿no? Y el momento de ese político socialista no hace falta que sea ahora, ¿eh? O sea, es para tenerlo guardado, ¿vale? Complementando lo de la tensión, el momento de ese socialista, notabilísimo, destacado socialista, que ha estado aquí muchas veces, en que dice: si hay que hundir otro prestige, se hunde otro prestige. Sí, pero antes del 2004 ya Aznar había metido la pata en el 2002 con la... Claro, pero todo eso, y ahí creo que Pío Moa es muy penetrante, en realidad en aquel momento nadie le da ninguna importancia, salvo Pío y tres más, porque no está en la atmósfera. Entonces, el hecho de que Aznar diga que condena el 18 de julio... pues que a nadie le importaba. A nadie le importaba porque nadie estaba en la elaboración de lo que podemos llamar los think tanks, si queremos llamarlo así, y tal, de la izquierda. Porque la izquierda ya llevaba 2, 3, 4 años meneando este asunto y moviendo este asunto. Claro. Había un reducido grupo que nos dolió. Ya, bueno, pero claro, muy reducido. Bueno, por eso es tan importante lo de Zapatero. Por eso es tan importante lo de Zapatero. Y me parece que era interesante ponerlo en contexto. Ahora, yo sería la pregunta: ¿está acabando un ciclo? ¿Esto supone que acaba un ciclo o no? Nadie se atreve a decirlo. Es aventurado decirlo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que esto es como la segunda parte de la restauración, digamos. No sé si terminará la dictadura de Primo de Rivera, porque no hay que apurar los paralelismos, obviamente, pero... ¿En cuál? En fin, ¿En Miguel Dios o José está ahí y Antonio? me oye, pero... No, pero quiero decir, un movimiento de rectificación que no necesariamente tiene que tener una forma dictatorial, para dictadura la que tenemos ya ahora, pero sí, yo lo veo como una segunda parte de la restauración, como una parte, digamos, degenerada de la restauración, es la parte degenerada del régimen del 78, que es el régimen del 2004. Yo creo que esto no da para más y que hay que replantearse, si queremos seguir existiendo como comunidad política, cómo lo vamos a hacer, porque una cosa, yo creo que estamos casi todos de acuerdo en que así no se puede seguir. Claro, yo creo que o hay un reseteo, no sé cómo, reinicio. Reiniciar España en mi libro, sí, efectivamente. Pero esta fase que va a culminar cuando acabe el sanchismo, yo creo que si nadie hace nada, esto seguirá otra fase de descomposición. Yo no creo que el PP sea capaz de remontar esto, vamos. Habrá una fase de descomposición presidida por esa derecha que es el PP. Exacto. Sí, y ahí terminará. Después, en mi opinión, después de esa fase, ahí es donde terminará. Pues yo quiero dar un mensaje a los boomers y a los peperos que nos ven, que alguno habrá, que es que no existen los Reyes Magos, tampoco existe el PSOE bueno. ¿Cómo que no? Melchor, Gaspar y Baltasar. Los Reyes Magos, claro que existe. Existieron. Lo que no existe es el PSOE bueno. Existieron. Están entre nosotros. Bueno, salvo que vayas a la catedral de Colonia. Todos el 6 de enero vienen. Sí. Bueno, pues el PSOE, bueno, es que el fin de semana, durante las elecciones en Andalucía, tuve que leer la columna de un opinador bumérico y pepérico que decía que la oposición, o sea, el PP, tenía que ayudar a que naciese dentro del PSOE una alternativa a Sánchez y al sanchismo y que volviese el PSOE bueno. Lo del martes. No escarmientan, están obsesionados. No hay PSOE bueno. Esa es la estrategia del PP. El PP todavía no se ha enterado de qué va esto, de lo que es el régimen del 2004, están en reflotar el bipartidismo. Está pensando en reflotar el régimen anterior. Esa es la cuestión, entonces tiene que inventarse un PSOE bueno porque necesita que exista un PSOE bueno. Pero ya no hay porque se lo cargó Zapatero. Efectivamente. Y por eso hablan de sanchismo. Y por eso hablan de estas cosas. Están como el pobre Eduardo Dato, que también creía que seguía el turno de partidos hasta que le pegaron 7 tiros en la puerta de Alcalá. Un reinicio, un reseteo, decía Barricoa, este martes en el Club de Amigos, con Reiniciar España, con un servidor de usted. A las 7:30. Vamos a hablar de eso, de reiniciar España. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a explicar cómo hemos llegado hasta aquí y por dónde salimos. Martes 26 de mayo a las 7:30 aquí en el club. Ya sabe usted que puede estar o bien presencial o bien online. Hay que llamar en todos los casos al 916162464 y hablamos un poco del libro y el resto es charla, con ustedes y a firmar libros quien lo quiera comprar. Esto es el mío, porque luego está el de Barricoa, que en realidad es para lo que ha venido aquí. ¿Usted se acuerda? Hoy se ha recuperado en X, si no me equivoco. Sí. Aquella famosa
incidente entre Paco Umbral y Mercedes Milá, que asombrosamente todavía estás por ahí, es una cosa increíble. Cuando el otro empieza por detrás, yo quiero hablar de mi libro, y la gente le hizo mucha gracia. Pero es que lo que vamos a averiguar es cuál era ese libro. Su libro era La década roja, que era un libro sobre la corrupción socialista. Y Mercedes Milá, siempre fiel a sus amos, que no a su linaje, que no a su linaje, que bien pasó por el franquismo. ¿Esto no lo sabe usted? Hombre, pues es muy importante saberlo, ¿no? Era su tía, ¿no? Era su tía, la que crea las damas auxiliares de sanidad, que era una de las grandes personalidades femeninas del régimen de Franco. Que aquí todos tenemos mil y sobre todo algunas. En fin, bueno, digo, era ese libro. Barricó aquí ha venido a hablar del suyo y no le vamos a poner el menor obstáculo, antes al contrario, porque si hay un episodio que inaugura la cara más terrible, más feroz y normalmente oculta de la modernidad, es lo que pasó en la Vendée, que es una región de Francia, para que se usted una idea, está en la costa atlántica, debajo de la Bretaña, ¿vale? Y que fue la primera cruzada moderna, dice Javier, y el primer genocidio moderno también. Pues sí, como bien has dicho, es de los hechos históricos más ocultados en la modernidad, porque precisamente contradice la bonomía de la modernidad, ¿no? Yo creo que se puede defender que lo que ocurre en la Vendée no es algo excepcional, no es un desenfreno de la violencia, igual que el terror jacobino no es accidental a la revolución, igual que el terror bolchevique no es accidental a la revolución, y por eso ya en la Vendée, lo que ocurre en la Vendée, que es un levantamiento absolutamente popular, ¿cómo es posible que la República, que dice defender y proclamar los derechos del hombre y del ciudadano y defender el pueblo, pues liquida prácticamente todo un departamento de Francia, ¿no? Entonces, esto rompe el relato y a partir de ahí tenemos que recuperarlo, ¿no? Repensar qué es lo que ha sucedido. Yo creo que, y además ya un poco promoviendo el libro, encuentras muchísima gente que sorprendida y dice, no sabía que esto pasó, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y era la República Francesa. Digo, sí, es la que cometió el genocidio. La República. O sea, vivimos en un mantra que la República y la modernidad eran buenas y a partir de ahí, pues en la Vendée encontramos, digamos, el parámetro de terror que llegará hasta Pol Pot, bueno, y casi hasta nuestros días. Es que la forma moderna de exterminio de masas es una forma muy singular y empieza aquí. Es el primero. Has dicho, la Vendée queda prácticamente despoblada, la Bretaña también, con Carrier y tal. Y hay que insistir en esto, porque estamos hablando de cientos de miles de muertos. Sí, sí. Más la emigración consiguiente. Sí, sí. Se calcula. Es muy difícil porque como el academicismo francés estaba controlado, sobre todo en las universidades de Sorbona estaba controlada la cátedra de Historia de la Revolución Francesa siempre por miembros del Partido Comunista, sí. Pues digamos se impedía cualquier investigación sobre la Vendée. Ahora, cuando se ha empezado a hacer los estudios ya locales, se puede extrapolar toda la masacre que se hace tanto por guerra como por represión pura y dura, por orden y legalidad de la Convención Republicana, y serían, pues esto, en orden entre 250 y 300.000, que si contamos y lo extrapolamos a la población actual de Francia, sería como si en un año y medio hubieran alguien liquidado 4 o 5 millones de franceses. Es un porcentaje brutal. Estamos hablando de un año y medio, es verdad. Es que realmente es un año y medio, es muy poquito tiempo y es una auténtica salvajada. Tú recuperas la palabra cruzada. Sí. Porque no es solo un genocidio, es también el levantamiento de un pueblo. Sí, porque... Y que es la parte más bonita, la Jacquerie y todo eso, claro. Claro. Los chubanes, en fin. Los chubanes, sí, porque a lo largo de la modernidad se producen cruzadas, verdaderas cruzadas, digamos, por los relatos históricos que siempre nos han sometido, pues la cruzada es una cosa de la oscura Edad Media, etcétera, pero en este sentido la cruzada es el derecho de un pueblo a ser fiel a su conciencia, resistir ante un poder opresor, no solo pasivamente, sino cuando está en peligro la existencia de este propio pueblo, y especialmente de sus sacerdotes, que es lo que ocurre en la Vendée, y también guillotinaron al rey de Francia, y es uno de los elementos que hace sublevarse a la Vendée, pues tienen derecho a la resistencia activa, ¿no?, por las armas. Y esto lo vimos
en el 36 aquí en España, lo vimos en el 26 con la cristiada en México y por lo tanto esa es la primera, es paradójico, pero es el primer genocidio y la primera cruzada, ¿no? A la vez en paralelo, que además yo creo que es como un referente indispensable para los tiempos que vivimos, ¿no? De saber que hasta hay que dar todo, incluso hasta la vida, por defender aquello en lo que tú crees. Don Fernando, don Pedro Jesús. Bueno, y como una reinterpretación liberal al hilo de esto, bueno, al hilo de tantas Eso cosas. lo iba a preguntar yo. Dilo tú que tienes más mala leche. No, hay una reinterpretación liberal que hemos visto incluso en el caso de la historia de España, un levantamiento contra los franceses, con 1808, como el comienzo de la nación española, en fin, en una determinada interpretación absolutamente interesada. Dos cosas aquí. Yo creo que en Lavandé lo que hay es el primer genocidio, efectivamente, de la época contemporánea. Realmente, en términos estrictos, el genocidio no existe como tal, sino en la época contemporánea. Sí, no existe con anterioridad, existen otras cosas, pero no el genocidio. Y es algo que está profundamente ligado a la modernidad, por supuesto, pero a la condición de la contemporaneidad. Es decir, antes no existe, antes existen otras cosas, pero no genocidio. Y es la característica, en mi opinión, de la época contemporánea, justamente es la condición totalitaria de la época en sí misma, con independencia de la forma que adopte, que puede ser marxista, puede ser capitalista liberal, como estamos viendo en nuestros tiempos, o fascista, puede ser de muchas maneras. En primer lugar, porque al final el totalitarismo no es otra cosa sino la imposición de una religión política. Eso es de lo que se trata y eso es lo que sucedió aquí. Y entonces, al hilo de esa reinterpretación liberal, que es como una protesta en favor de la libertad, pero además entendida en el sentido liberal, ¿no? No tienen nada que ver con eso, lo que pasó en Lavandé, por más que algunos se empeñen. De la misma forma que yo creo que es lo que explica la diferencia que hay entre por qué cuando los franceses entran en España en 1808 reciben una respuesta popular completamente diferente de la que reciben cuando también los franceses entran en España en 1823. Y la diferencia estriba en que en un caso venían a destruir la identidad nacional, es decir, a destruir el catolicismo del pueblo español, y así se percibía en aquel momento, por lo menos esa era la percepción, y en cambio en 1823 venían a restaurarlo. De ahí la diferencia de la reacción del pueblo español. Por tanto, no es lícito ese relativismo liberal que lo interpreta en una clave absolutamente distinta y que no tendría nada que ver con el catolicismo, en definitiva. Sí. Hay que tener en cuenta que buena parte de la capacidad de reacción del pueblo español frente a Napoleón es que miles de sacerdotes se exiliaban a España y contaban lo que estaba pasando. En Francia, efectivamente. Y eso provoca la posibilidad de reacción. Hemos de pensar que de 80.000 sacerdotes en Francia, 40.000 aceptan el juego del poder político, juran la Constitución Civil del Clero, que es una constitución que les obliga a obedecer, se convierten en unos funcionarios, para entendernos, del Estado, y el resto, 40.000, pues o bien son guillotinados, o bien deportados, o bien los famosos ahogamientos en el Loira, en Nantes, o bien se exilian y desde, o bien Inglaterra y sobre todo desde España, digamos, van predicando el horror de la revolución, ¿no? Entonces, cuando llegan las tropas napoleónicas, dicen, aquí viene el anticristo, ¿no? Claro, y aquí viene lo mismo, sí. Entendemos bien la conversión del clero en funcionarios. Sí, me suena. Lo entendemos muy bien. Nos suena. Pues, oye, nos centramos en el genocidio de Lavandé, la resistencia de esa parte pequeña de Francia. ¿Qué es lo que les lleva a esos franceses a sublevarse de esa manera? Y esta rebelión se da en otros lugares de Francia, pero no son conocidos. Sí, lo que ocurre en Lavandé, primero, ya han conocido cómo se les va expulsando sus buenos sacerdotes, que ellos llamaban los buenos sacerdotes, guillotinan a Luis XVI y luego ya la República está preparando un ejército, se están preparando las grandes levas universales, por lo tanto, que lo culminará Napoleón, pero ya se prepara una leva de 300.000 hombres que deben servir al ejército republicano y cuando van a Lavandé a los sorteos, pues el grito es no vamos a servir a una república regicida, ¿no? Y eso es lo que hace saltar, ¿no? Lavandé es una región muy especial porque estaba muy cristianizada o recristianizada debido a las misiones un siglo y medio antes de San Luis María Grignon de Montfort, había levantado tras la devoción popular, la piedad, y en esto se distinguía mucho de otras regiones. Pero también hay otros levantamientos muy desconocidos, uno es el de Lyon. En Lyon primero se levantan
unos girondinos porque están empezando a guillotinar los jacobinos a su derecha revolucionaria, y entonces con ese motivo se empiezan a sublevar los obreros católicos, porque Lyon era la segunda ciudad más importante de Francia, industriosa, tenían los gremios todavía, a pesar que los había sustituido, por cierto, la primera Constitución, ya había suprimido los gremios, pero ellos se sublevan, y es una rebelión que temen tanto los republicanos, es en paralelo con la Vendée, y mandan miles de soldados y con la orden explícita de que Lyon tiene que desaparecer. Entonces se da la orden de que desaparezca el nombre de Lyon de todos los mapas, que desaparezca de todas las actas públicas y que se empieza a derruir la ciudad. Y de hecho empiezan en los barrios más ricos a derrumbar todos los edificios, pero en ese momento coincide ya con la caída de Robespierre y se da una vuelta, ¿no?, a la tortilla. Luego es muy interesante el Rosellón, que ya pertenecía a Francia desde el Tratado de los Pirineos, 100 años antes, y cuando hay la guerra de la Convención, que es desde Vascongadas y desde Cataluña, se invade, es una guerra absolutamente popular, muy desconocida, que pagan los gremios catalanes y con soldados miqueletes y somatenes invaden Francia, y en el Rosellón se encuentran campesinos que solo saben hablar catalán, todavía no se había homogeneizado ni impuesto el francés, y gritando «Visca España», ¿no? «Viva España», que nos vienen a liberar del francés, 100 años después. Y luego hay una depuración brutal en el sur del País Vasco francés, en algunas zonas del País Vasco francés, donde desde la Convención dicen, están los documentos, estos no tienen derecho a ser ciudadanos de la República porque son fanáticos religiosos y además son españoles, proespañoles. Estaban diciendo que los vascos, de hecho cuando esa guerra de la Convención se va pasando todos al ejército español, ¿no? Y entonces hay unas deportaciones brutales, 4.000 hombres los deportan y los mandan a Guayana, ¿no? No, estos los deportan a las zonas de la costa y a marismas. A los guayanas iban deportando también, y sobre todo sacerdotes. Y entonces llegan a morir 2.000, la mitad llegan a morir en ciénagas deportados. Jesús. Aquí comentamos muy frecuentemente, hoy ha salido en el vídeo, la manifestación de Inglaterra, porque la nueva modernidad lo que ha traído son masas enormes de gente de otros países con la intención, lo comentamos hoy muchas veces, de disolver las identidades nacionales. La pregunta es, frente a esas identidades nacionales, ¿ha surgido esa misma identidad, esa misma manifestación? En Inglaterra portaban cruces, en Francia hay un movimiento que Esparza menciona muchas veces de poner cruces cada cierto... de restaurar cruceros. Sí, aparte hay siembra de cruces y tal, frente a la siega satánica de cruces de la que hablaba Peman. Entonces, la reacción frente a esa modernidad que ha traído es la disolución de las identidades. Solo cabe como el subtítulo que te mencionaban ahí, la tradición. Y dentro de esa tradición, la católica, puesto que el protestantismo, como tú dices en un libro extraordinario que recomiendo a los oyentes, también de Barraicoa, ha fracasado porque también ha vaciado los puestos de vigilancia de esa Europa. Sí. Esto, tu pregunta la hilo un poco con lo que ha dicho Fernando Paz, ¿no? De que el poder se sacraliza en la revolución. No es que sea una secularización del poder, no, es que el poder expulsa lo sagrado y él mismo se autoconfigura como sagrado, ¿no? Y todos sabemos, bueno, en la Biblia de la democracia, que es el contrato social de Robespierre, de Rousseau, perdón, Robespierre era gran lector y admirador de Rousseau, perdón, ese hombre nefasto. Se plantea esto mismo, entre el poder político y el poder religioso siempre va a haber conflicto y hay que resolverlo. Y entonces escribe literalmente, ¿quién lo ha resuelto? El Islam. ¿No? El Islam es el que convierte lo político en religioso, lo religioso en político. Y una vez haces esto, tienes una Francia islamizada, tienes una Inglaterra islamizada y rompes nuestra tradición donde el poder político y el poder temporal estaba claramente definido, sus competencias, sus fines y esa armonía que todos hemos llamado cristiandad, o hemos tenido a bien llamar cristiandad. Una vez disuelves esto, lo que vas a conseguir es que el poder se sacralice y si va a usar el Islam, las élites usarán el Islam, no tienen ningún reparo, cargarse todas las identidades propias. Absolutamente. Señores, este es el libro, ¿ves cómo hay que leerlo? O sea, el genocidio de la
Vendée y la primera cruzada moderna, de Javier Barraicoa, en Libros Libres. Subrayo esto, o sea, es un libro, iba a decir de fin de semana, es un libro de domingo, además está muy bien editado, aquí Alex ha hecho un trabajo muy bonito con imágenes, en fin, está francamente bien, y Javier tiene el don de que se le entiende todo cuando escribe, así que de verdad absolutamente recomendable. Permíteme, Javier tiene otro libro también en Libros Libres, que es Historias ocultas del nacionalismo catalán, que igualmente fue un éxito de ventas y que tiene la ventaja de que va contando pequeños episodios pues en media página. Ya que estamos, tiene otro Javier también sobre la responsabilidad directa de Companys en la represión en la guerra civil. Los descontrolados que, de vamos, Companys. Es para los, pero que estaba totalmente planeado el Barraicoa, exterminio. que es un clásico, Barraicoa. Gracias por estar con nosotros esta noche, Javier. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a la publi. A la vuelta tenemos candidata para... ¿Cómo se llama? Lupita, no sé cómo, o sea, que Christopher Nolan ha hecho una película sobre la Odisea, ¿sabe usted? La historia de Ulises. Y entonces ha cogido a Helena de Troya y ha cogido una señorita negra. Y fenomenal, seguro que es una actriz excelente, pero es como si Paz y yo hacemos una versión de Shaka Zulu y hacemos pelirrojo con pecas. Pues no. Pero ahí ha habido votación popular para elegir a la Helena adecuada. Así que la vamos a ver después de la publi. Te voy a decir una cosa, hay pocas marcas que transmitan tanto como la española. Es vestir con identidad, con carácter, con ese punto clásico, pero renovado, que nunca falla. Sus camisas están hechas con tejidos de calidad, súper cómodas y con unos colores pues, que encajan perfectamente con nuestro estilo de vida. Es esa prenda que te soluciona cualquier plan, desde una comida hasta una escapada. Así que ya sabes, pásate por www.camiserialaspanola.es y no te olvides de usar el código GATO10 para conseguir un descuento exclusivo por ser seguidor del Toro Televisión. Y si quieres llevarte un look completo, escucha esto. Cada mes sorteamos un pack La Española entre los suscriptores de nuestra newsletter. Hablamos de una camisa Oxford de raya azul con cuello botón en 100% algodón, fabricado en España, un pantalón chino, beige, cómodo y elegante y un cinturón tipo ante azul para completar el look. Escanea el código QR, suscríbete y ya estás dentro. El ganador se anuncia en directo la última semana del mes. ¿A qué esperas? Gato de viernes, gato de Úsares. Hace mucho tiempo, por cierto, que no traemos aquí temas de política internacional de amplio aliento, porque siempre hemos hablado de las guerras y tal, que había, pues ya fuera en Gaza, en Ucrania, donde fuere, en Irán, para dar una versión que normalmente es, bueno, relativamente disidente. Tratamos de contar lo que nos cuenta la gente, ¿no? Y salir un poco de la propaganda de guerra, cosa que, por cierto, es cada vez más complicada. ¿Usted se ha enterado, por ejemplo, de las detenciones del entorno directo de Zelensky en estos días atrás? No, ¿verdad? No.
Claro, es que aquí hay un verdadero problema. Pero en fin, bueno, así que preguntamos aquí y allá. Y en estas últimas semanas hemos tenido 3 acontecimientos que, aquí estamos en lo que estamos, enganchados a las ladillas de Ábalos, con perdón. Que quizá no sea la figura adecuada. No. Bueno, vale, da igual. Pero, o sea, hemos tenido a Trump en Pekín, cosa importantísima. Hemos tenido ahora esta semana a Putin en Pekín, a Xi Jinping que dice que se va a ver al que se peina como rufián, Kim Jong-un. Sí. Bueno, al rey comunista. Eso sí, sí, porque es hereditario además. Sí, es una monarquía comunista tradicional. O sea, cosas muy importantes. Y nosotros aquí estamos en nuestra pequeñez. O sea, no pintamos nada, que cantaba Mecano, realmente. Y lo que sí que me gustaría saber es cómo lo veis. Yo puedo contar algún detallito que me han dado de estas reuniones y tal, de gente que ha estado en el entorno. Bueno, a mí me da la impresión de que todo lo que está haciendo Trump desde que vuelve a la presidencia, hace ya poco más de un año, y parece que lleva un reinado de una década, es verdad. Y apunta contra China. La intervención en Venezuela supone eliminar la segunda fuente de petróleo más importante para China. La primera es Irán, que está siendo bombardeado, con no mucho éxito, por cierto, por parte de Estados Unidos y de Israel. También ha tomado posiciones en Panamá. Le ha leído la cartilla al gobierno panameño y el gobierno panameño ha echado de su país, de su republiquita, creada por Estados Unidos, por cierto, a las empresas chinas que controlaban las 2 bocas del canal. El deseo de apoderarse o de tener más presencia en Groenlandia pretende lo mismo, controlar un acceso de China al Atlántico, a los mercados europeos. Todo va dirigido contra China porque China no solo es una obsesión de Trump, esto ya viene de mucho más atrás. China es para Estados Unidos el poder que le puede disputar la hegemonía en el mundo. Y en este juego de 2, porque son 2, está Rusia, que puede ir con uno o con otro y ayudar o quitar más bien la primacía a uno de los 2. Y por eso Putin ha ido a todo correr a Pekín a verse con Xi Jinping después de que lo hiciese Trump, por si acaso, a ver cómo pueden llegar a un acuerdo y, querido Xi, que tenemos una amistad de acero, como dijo el año pasado, no te olvides de mí, que estoy dispuesto a lo que sea. Y ya para acabar, qué imagen de la falta de confianza que se tienen chinos y norteamericanos era ese contenedor al pie del Air Force One, donde todos los americanos iban tirando los regalos que les habían dado los chinos antes de subir al avión. Desde insignias para la chaqueta hasta teléfonos y aparatos electrónicos. ¿Y los bolis? Los bolis, todo, absolutamente todo. Claro. O sea, que nos queremos mucho, pero la vaca por lo que vale. Luego contaré yo cosas de esas. No, bastaría con atender a lo que dice Donald Trump y en lugar de oír a Javier Ruiz, escuchar a Donald Trump. Donald Trump siempre tiene razón. No, si no es que tenga razón o deje de tener pues razón. La tiene. Si no es eso, es que sencillamente para conocer las intenciones de Donald Trump es conveniente escuchar a Donald Trump. Y no a otro. Y no a Javier Ruiz. Porque si oímos a Javier Ruiz no sabemos ni siquiera cuáles son las intenciones de Javier Ruiz, porque miente tanto, lanza tantos bulos que yo creo que no le da tiempo. No, Trump ha leído a Kissinger y no solo lo ha leído o se lo ha resumido, que para el caso es igual, sino que lo ha entendido. Sí, sí. El asunto de Kissinger es más importante de lo que parece, efectivamente, mucho más. Aparte de la inteligencia del personaje, es que fue capaz de entender, al contrario que otros, como Brzezinski y todos estos, fue capaz de entender el mundo de una manera distinta y previó muchas de las cosas que estaban pasando. Y Trump lo ve de una manera muy sencilla, pero es que en el fondo lo que está pasando es muy sencillo con las complicaciones que vienen luego. Y es que hay el futuro y ya el presente es un enfrentamiento Estados Unidos, China. Y hay una serie de actores en medio, Unión Europea, Rusia, etcétera, que tendrán que ver dónde posicionarse y es el juego que hay en medio. Pero Trump lo tiene clarísimo. En el futuro el enemigo es China. En el futuro, que ya lo es en el presente, pero insisto, en el futuro todavía más. Claro, a Estados Unidos le interesa que esa competición se establezca con los medios que le son más propicios. Y a China, pues lógicamente los que le son a él. Todo lo que emprende Trump está dirigido contra China. Y si lo analizamos a la luz de esa idea central, probablemente lo entenderemos mejor lo de Venezuela, entenderemos mejor lo de Irán, sí, ahora incluso lo que está pasando ahora con Irán, cuando Netanyahu quiere seguir atacando y tal, y Trump ha dicho, hasta aquí hemos llegado.
Hay que recordar que Trump ha parado un ataque de los suníes contra Irán esta misma semana. Está preparado, además se había anunciado un ataque de todos ellos, de Emiratos, Arabia Saudí, etcétera, contra Irán, y Trump ha dicho estamos negociando en un momento muy importante, así que no hay ataque. Pues efectivamente. ¿Tú cómo lo estás viendo, Javier? Bueno, aquí China tiene una ventana de oportunidad, evidentemente, que también se la acabará dentro de varias décadas porque con el envejecimiento de población que se les viene encima se colapsará, pero ahora lo que está en juego clarísimamente en geopolítica es si los dólares seguirán valiendo o no. Cuando se rompa el dólar como divisa, como petrodólar, que ya se empieza a desquebrajar, y hay que preguntarse por qué cayó Saddam Hussein cuando decidió que quería euros en vez de dólares. Y Gaddafi, pues entonces el gran problema es que Estados Unidos, si ya hay otra moneda para una divisa internacional, la gente, los países dejarán de comprar dólares, sin ese valor el dólar caerá, y no podrán mantener el ejército, que es el más costoso del mundo, y aquí acaba el imperio americano, ¿no? Entonces, claro, China está poniendo... Eso va a ser muy complicado. La visita, o sea, el acuerdo que tuvieron Rusia y China en enero del 22 precisamente apuntaba a eso, a sustituir al dólar como moneda de transacciones internacionales y tal. Y 2 meses después sucedió la guerra de Ucrania. O sea, sí, quiero decir que la guerra de Ucrania, bueno, vamos a entrar ahora en eso, pero sucede porque en cierta medida se dispone el escenario para que suceda y para que Rusia haga lo que hace, etcétera y tal. Bueno, eso está absolutamente relacionado con los intereses o con el interés ruso-chino, al menos proclamado, de sustituir al dólar como moneda internacional. Vamos a ver si se lo permiten. Yo creo desde luego que no. No, porque es la muerte de Estados Unidos, claro. Don Jesús. Y Trump fue a China con una corte de CEOs, como se dice, de jefes de empresas tecnológicas para hacer tratos. No sé si han tenido éxito alguna de ellas. Lo malo es que en todo este contexto Europa no pinta nada, porque ha ido a ver Putin a Xi Jinping, Trump, junto con el de Nvidia, el de Enriqueta, igual, pero aquí lo que tenemos es a von der Leyen, que a quien va a ver es a Sánchez. Dicho así, parece una caricatura, lo peor es que suena fatal. Yo le puedo contar algunas cositas que me ha contado gente que ha estado en el entorno. Uno, fue muy llamativa la reacción de ciertos medios españoles, sobre todo de esta gente que aparece mucho en internet y tal, y decían, Trump se arrodilla ante Xi Jinping. Lo que yo puedo contar es que la consigna oficial en todos los medios oficiales chinos, a partir muy particularmente de Irán, de la guerra de Irán, fue bajar el pistón de la beligerancia. Y si todo el discurso oficial era abiertamente beligerante contra Estados Unidos, a partir de ese momento bajaron el pistón, se asustaron muchísimo. Decía antes Pedro que en realidad estaba limando las uñas de China, Trump, en Venezuela, en Irán, etc. Y en Irán era particularmente delicado por la cuestión petrolera. Y fue un cambio muy significativo. La visita de Trump a China está rodeada de toda la parafernalia china. Es verdad que cuando un mandarín chino sonríe nunca sabes lo que quiere decir. Pues esto es un clásico y es verdad, o sea, es un tópico porque es cierto. Pero el resultado es que China le acaba de comprar, que son 230 aviones a Boeing, a Estados Unidos. Sí. Para una barbaridad. O sea que ahí da la impresión de que han ido a decir, bueno, hasta aquí nos podemos llevar bien. Lo cual es relativamente tranquilizador. Y acto seguido va Putin a ver a Xi Jinping y han firmado cosas interesantes. Por ejemplo, un acuerdo de educación. Hay que entender que China y Rusia son en realidad enemigos históricos. Claro. Y esto es muy importante. O sea, les cuesta llevarse bien. Hay que hacer un esfuerzo para que se lleven bien. Y todo lo que han firmado estos días parece que va en ese sentido. Un acuerdo en educación es muy importante porque significa que puedes ir creando una especie de élite común. Igual que en Occidente ha habido una élite enteramente atlantista en Francia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, que era la misma gente. Pues da la impresión, yo no sé si le saldrá, pero da la impresión de que apuntan aquí. En segundo lugar, tuvieron un té en el que encerrados Xi Jinping y Putin, que ha dado lugar a todo género de comentarios. En la Casa de la Sabiduría. Bueno, en fin, pero bueno, ahí salía el té. 2, han firmado un gasoducto. Y para Rusia es muy importante porque das todo tu gas a China, para China también, claro, pero para Rusia particularmente. Hay que recordar que el proyecto inicial chino era el de construir una enorme ruta, la nueva ruta de la seda que llamaban, que eso quedó parado evidentemente,
pero bueno, tratará de sustituirla con lo que pueda. Y dicen que Xi Jinping le dijo a Trump que Putin podría arrepentirse de la invasión de Ucrania tal vez. ¿Esto qué quiere decir? Pues si no aprietas demasiado, este igual se va de allí. Claro. Es que la historia de Rusia, mucha gente no sabe que entre Rusia y China, lo que has comentado tú, José Javier, que entre Rusia y China hay unas tremendas querellas históricas. Y que el año 69 hubo un enfrentamiento que estuvo a punto de generar en una cuestión muy complicada por un islote que hay en un lugar medio helado, que está helado 8 meses al año y tal. Y que Nixon aprovecha en el año 71-72, el acercamiento a China y la visita posterior a Beijing, que dicen ahora, a Pekín entonces, precisamente para separar a Rusia de China todavía más, y efectivamente China se separa todavía más de la Unión Soviética, que entonces en orígenes por una cuestión ideológica de revisionismo, que si la política, del revisionismo soviético, después de Khrushchev y todo aquello, claro, del 20 Congreso del PQS y toda la historia, pero la realidad de lo que luego, la deriva que tiene luego, alcanza hasta el día de hoy. O sea, y es a lo que está jugando Donald Trump, frente a lo que jugaba el globalismo, lo que jugaba Biden, que era echar a Rusia en brazos de China. Y esto hay que entenderlo en este panorama, es decir, no crea usted la versión que le dan los medios de comunicación españoles en términos de Guerra Fría, porque nunca sabes quién los ha pagado. Claro. O sea, pero realmente lo lógico en Estados Unidos es separar lo más posible a China de Rusia. Claro. Y lo que se dijo, y además hay que recordar que fue Kissinger, después de cuando empezó la guerra de Ucrania, fue el mayor error posible. Sí, señor, o sea, llevamos medio siglo intentando, no, más, que Rusia no se eche en brazos de China, joder, pues lo habéis conseguido. Claro. Y además es que fue el propio Kissinger, con Nixon, es que fue el propio Kissinger. Y claro, de repente vio su obra chafada, porque Totalmente. Kissinger sería lo que fuera, pero tenía los dedos de frente y dijo, no, hombre, no, lo que tenemos que evitar es que la Unión Soviética, luego Rusia y China conformen un solo bloque. Pero es que señores, a las pocas semanas de ese viaje de Nixon y Kissinger a Pekín a verse con Mao, la Unión Soviética de Brezhnev empieza a negociar con Estados Unidos un tratado de desarme. Permíteme acabar. ¿Qué hace luego no opina sobre Elena de Troya. Sí. ¿Qué hace la Unión Europea en este juego? Sigue desmantelando su industria automovilística en favor de los coches chinos. Elena de Troya. Vamos a ver. Bueno, no, es opinable. Christopher Nolan hace una versión de la Odisea. La Odisea es la gran historia fundacional de la identidad europea, en fin, la Ilíada, de la Odisea, ya sabe usted, canta odioso a la correa de Aquiles, que es el principio de la Ilíada, todo eso. Bueno, cuenta la historia de Ulises, la Odisea, que es Odiseo. Y va Nolan y coge una actriz que visiblemente coincide poco con el aspecto que todos podemos imaginar en Elena de Troya, que es este aspecto que va a ver usted en una mujer ciertamente agraciada, que es Lupita Nyong'o, pero hombre, o sea, Elena de Troya, pues no, ¿verdad? O sea, queda una cosa un poco rara. ¿No? Bueno, la película es muy espectacular, Nolan es un gran director, nadie lo duda, pero luego tiene otras cosas, por ejemplo, Javier Barricoa estaba asombrado de que Aquiles sea trans. Sí, además Esquifido es una mujer trans, Esquifida, que todo el mundo la ha comparado evidentemente con Brad Pitt que en la película Troya, sí. Y entonces, ¿cómo es posible, no? Y las redes están que arden, todo esto yo creo que tiene una explicación muy clara. Nolan quiere un Oscar y para ganar un Oscar tienes que tener las cuotas. Tienes que hacer esas cosas. Sí. Hay una cosa que ha irritado mucho, sobre todo a los especialistas, que es el momento en el que Ulises dice que ni los dioses podrán pararle. O sea, no, en un griego eso sería blasfemia, o sea, sí. Pero no blasfemia, sería para abrirse el vientre. Jamás se le ocurriría a un griego decir semejante cosa, ¿no? Pero él lo pone en boca de un Ulises que evidentemente está interpretado pues al hollywoodiano modo. Total. Que si no da tiempo a hablar de cambio climático, vamos directamente, luego si queréis habláis de esto. Total, y con esto nos iremos a la publi, que en redes sociales salió un señor diciendo, pues la verdad es que comparado con Lupita, o sea, cualquier joven griega elegida al azar sería mejor Elena de Troya que esta. Y empezó una competición. Y creo que podemos ofrecer a la vencedora que además se llama Elena, además, y que es la más celebérrima
Presentadora de El Tiempo. Tiempo, sí. No es la presentadora que va a ver usted a la izquierda así toda puesta. No. La chica del Tiempo. Con ella nos vamos a la publi. Pero Esta. Eleni Tsolakis. hemos salido ganando. Recta final del gato. Al cambio, Elena Tsolakis se llama la candidata. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en votarla. Sí. Porque es una alegría. Es que presenta El Tiempo así. Yo muy de acuerdo. Es una cosa. Y hay que dar las gracias a Marc Vidal, que es el que nos puso a todos en la pista de esta candidata. Yo creo que ha conseguido la unanimidad absoluta. Pero el director no le ha hecho ni caso, sospecho. ¿Nolan? Sí, no, nada, porque no se ha quedado buscaba con la una Helena otra. de Troya, buscaba otra cosa que rima. En fin, bueno, vámonos con el cambio climático. Es muy importante esto. Entonces, aunque nos quede poco tiempo, hay que... Estás pensando en los ripios posibles. Es que de verdad... Con Helena de Troya. Pero si ha sido tú. Este programa es impagable. Que no le ha salido la olla, eso es lo que estaba. El cambio climático, que acaba de decir el panel intergubernamental que nos han engañado y aquí no se ha enterado nadie. Mónica Fuster sí. Por primera vez, investigadores de la ONU para el Cambio Climático han dado un paso atrás. Durante años se han empleado una serie de escenarios para reafirmar el cambio climático y defender que tiene un origen antropogénico, es decir, consecuencia de nuestras emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, cada vez hay más evidencias de que la crisis climática que tanto nos han vendido no es tan real. El investigador Roger Pielke ha publicado un artículo que acusa a la exageración de las simulaciones que mostraban un escenario en el que se asumía uso masivo y creciente de carbón, muy pocas políticas climáticas, emisiones extremadamente altas y un calentamiento global muy severo hacia 2100. Donald Trump no ha tardado en alegrarse por este golpe al activismo climático, del que ya se desvinculó con la derogación de impuestos sobre el dióxido de carbono y que ha supuesto un ahorro de 1,3 millones de dólares para Estados Unidos. The American auto industry and massively drove up prices for American consumers. Ha causado graves daños a la industria del automóvil y ha elevado el precio para los consumidores. Los combustibles fósiles han salvado millones de vidas y han acabado con mucha pobreza en el mundo. Este modelo catastrofista presuponía un incremento real en el consumo mundial de carbón y una parálisis absoluta en la innovación tecnológica. Un modelo que, a pesar de ser poco realista, se ha convertido durante más de una década en el estándar de referencia para los informes de Naciones Unidas. Una década en la que los impuestos europeos se han triplicado de 15.000 millones de euros a 51.000 millones. De estos, España ha recaudado entre 3.000 y 6.000 millones de euros en tasas verdes. Unas medidas que, lejos de ayudar al medio ambiente, han sido un duro golpe para el comercio europeo. Puertos como el de Algeciras han perdido miles de contenedores y su tráfico se ha desviado a la otra orilla del Mediterráneo, al puerto de Tánger. Los agricultores y ganaderos españoles también han tenido que cargar con estas políticas verdes. Yo soy hijo de agricultor
y lo que pedimos por lo menos son unos precios que sean justos. Del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, porque va a ser una competencia desleal muy fuerte hacia el sector agrícola. Estos políticos se den cuenta de que no solo los agricultores y ganaderos de Cataluña y todas las regiones de España estamos totalmente en contra por el bien de todos. Un aumento de costes de producción a raíz de acuerdos como el de Mercosur que están terminando con Europa tal y como la conocemos. ¿Cuántos españoles han enterado de que el IPCC ha dicho nos hemos equivocado? Ustedes. Por eso hay que ver este programa. Minuto y medio final, minuto y medio por Barba y nos vamos a que la gente se quiera dormir o lo que sea. Jesús. Hombre, a mí me gustaría saber qué han votado algunos de esos agricultores en Andalucía, porque me ha llamado mucho la atención que todavía haya gente que siga votando a los mismos partidos que arrancan los olivos y que no hayan votado masivamente a los que los protegen. Porque, claro, está bien quejarse, como ocurrió en Antequera contra los menas, pero luego aceptar los políticos que los ponen o bien los menas o bien porque no identifican una cosa con la otra. Es muy interesante eso. Don Fernando Paz. Absolutamente, y además porque como en el campo como en la ciudad, pues hay gente que efectivamente no identifica los fenómenos y que además hay beneficiarios de esta situación, que no me canso de decirlo. Tanto en la ciudad como en el campo hay beneficiarios objetivos de esta situación de políticas globalistas, desgraciadamente, pero es así. La mayor parte de la población lo padecemos, pero una parte de la población, porcentualmente variable, pues no lo padece. La verdad es que se beneficia de estas cosas. Y fundamentalmente una cuestión. El IPCC, que es una agencia teledirigida de la ONU, que además tiene una amplísima ramificación en distintas universidades, sobre todo sajonas, y que ha generado un escenario absolutamente falso, ha reconocido que todo lo que nos han contado hasta ahora era, o que muchas de las cosas que nos han contado hasta ahora eran un timo planificado a partir de escenarios puramente construidos sobre modelos ficticios que no se iban a cumplir. Donald Trump tomó la decisión el año pasado y este año pues ha tenido la consecuencia de que el organismo que supervisa los debates y las decisiones del IPCC ha obligado al IPCC a admitirlo. Don Pedro Barbadillo. Sí, tenemos que irnos a la cama. Yo me pregunto... Bueno, no corten esto, de verdad, Barbadillo. Terrible. O sea, vamos a acabar echando de aquí. Ha quedado terrible. Ya después de esto, de lo que ha dicho el IPCC, yo me pregunto, ¿y ahora qué carajo va a hacer el Vaticano después de todos los documentos y encíclicas emitidas por el Papa anterior, como esta de Fratelli Tutti, sobre el cambio climático? Que tenía páginas enteras, daba la impresión de corte y pega de los informes del... Sí. Pero que decía que no, incluso en la encíclica, que no había que usar mucho el aire acondicionado. Supongo que eso también se lo dirían al Papa o se lo aplicarían a sí mismos en el Vaticano durante el Ferragosto, en los veranos de Roma. Pero bueno, ¿qué va a hacer ahora el Vaticano? ¿También va a cambiar aquí su magisterio en este asunto? ¿O va a hacer como que aquí no ha pasado nada? Y sigue con la matraca de que tenemos que cuidar la casa común. Don Javier, ¿cómo has visto la operación? Muy bien. Yo, como me habéis citado mis obras, me autocitaré. Hace más de 20 años escribí Mitos actuales al descubierto y ya denunciaba, cuando se empezaba todo esto, toda la manipulación brutal de esta religión de sustitución que es el cambio climático, que es esto. Y hablaba del IPCC, que estaba subvencionado por todas aquellas industrias que luego serían las renovables y bueno, y ahí se entra en un circuito estados que subvencionan empresas, que subvencionan los paneles de cambio climático y se expulsa del mundo académico a todos aquellos que se opongan a esta religión de sustitución. Y en nombre de eso, efectivamente, se ha ejercido una censura brutal sobre numerosos departamentos universitarios. Se ha expulsado a gente, literalmente, o se les ha silenciado. Y quiero recordar ahora los sucesivos manifiestos en los últimos 5 o 6 años de geólogos, de todo género, diciendo es que esto no es verdad, esto que están contando. ¿Sabe usted qué es lo peor? Lo peor no eran esta gente del IPCC, lo peor era la traducción periodística, que hacía todavía más alarmantes y escandalosos los datos que el propio IPCC daba, que bueno, que con frecuencia eran relativamente moderados, y que la traducción mediática en una clara operación de poder convertía en el terror en el que ha vivido mucha gente. Quiero decir que personalidades psicopáticas como la de Greta Thunberg no se
Eso sí que Carlos Esteban nos enseñó que se pronuncia Thunberg. Bueno, que Greta Thunberg nos explica sin esto, es decir, es que ha vuelto a la gente loca. Oye, otra exclusiva que podemos dar aquí es que dentro de muy poco en España se van a empezar a producir quiebras de empresas de energía renovable porque se produce tantísimo, se sobreproduce de tal manera que no es rentable la producción. Y hay que decir una cosa más, para no llevar a la gente a engaño. Esto es en todo el mundo, excepto en la Unión Europea. O sea, la Unión Europea va a continuar más o menos en lo mismo porque nos ha tocado. Porque es una operación de poder. Claro. Último minuto, Javier Barricoa. Sí, una anécdota. Una madre me contaba que se dejó el grifo abierto y ese niño se puso a llorar desesperadamente y gritando: «Mamá, que se acaba el agua en el planeta, mamá, eres una asesina». Esto es el fruto de esta ideología que han llevado los chicos. Difundida por cientos de miles de predicadores que se llaman maestros en todas las escuelas europeas. No, es que aquí hace falta una verdadera reprogramación de una generación entera, ¿eh? Es que en Gran Bretaña hicieron un informe y que 1/3 de los niños adolescentes tenían pesadillas con el cambio climático. Nosotros no, y además, qué calor hace. Bueno, y si no, pues le preguntamos a Elena Solaki, que es la chica del tiempo griega, y que nos diga qué tiempo va a hacer. Calimera, buenos días. Don Jesús García Conde, don Javier Barricoa, gracias mil por haber venido, don Pedro Fernández Barbadillo, don Fernando Paz. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí. Nosotros les recuerdo, este martes, en el Club de Amigos, presentación, charla, debate de Reiniciar España, mi último libro. Hay que apuntarse llamando al Club de Amigos 916162464, ya sea presencial, ya sea online. Y bueno, pues aquí habrá libros, firmaremos y charlaremos sobre la cuestión. Y yo creo que ustedes se quedan con Goles con Parrado ahora, ¿no? Claro. ¿Qué medianoche sin fulbo? Claro. Pues ahora con Goles con Parrado se quedan y que suene la generala. La novia de la niña Mal. También se queda con Parrado.